La colonia perdida de sirenas. En una isla inexplorada que la corona española prohibió, lo que había ahí no era humano. No había tocado mi diario en todos los años transcurridos desde que mi vida fue destrozada, pues la sola visión de él, la única evidencia restante de lo que viví en esa roca miserable que solo yo recuerdo como Isla Sirena, me devuelve esas penas como olas del mar vengativo. Pero mientras yo, Daniel Kipling, siento que la fuerza abandona mis huesos envejecidos, encomiendo el relato de horror desde sus páginas desgastadas y descoloridas a otras nuevas, para que continúe las historias de las personas que sobreviven a través de mí. Escribo para mi padre, para mi hermana y para mi hermosa esposa, el amor de mi vida, porque estas palabras serán todo lo que quede de ellos, aparte de los recuerdos, tanto horribles como alegres, que me pesan en el corazón. Parece que fueron siglos atrás, cuando, en el año de nuestro Señor, de 1731, yo era un muchacho de ojos brillantes y cabello oscuro, sentado cerca de la proa de un velero inglés, con mis rodillas huesudas pegadas al pecho para protegerme de la brisa cada vez más intensa causada por el gélido Atlántico y el ritmo rápido del barco. Parece que fue hace siglos, cuando mi mente se desbocaba con la aventura del viaje y la emoción de llegar a mi nuevo hogar, nuestro nuevo hogar. Una vez me pareció extraño, siendo un niño culto, o al menos tan culto como se puede serlo, hijo de un comerciante en una calle de Whitechapel, no haber oído hablar nunca de la Isla Sirena. Mi hermana gemela, Ariel, apenas menor que yo, me había dicho que en español significaba Isla de las Sirenas. Era un lugar rodeado de misterio, supuestamente descubierto solo 2 años antes y colonizado por el imperio apenas meses después de su fundación. Las escuelas de Whitechapel eran, en el mejor de los casos, pobres, pero mi padre siempre nos animó a aprovecharlo al máximo, a costa suya. Desde que nuestra madre murió poco después de traernos al mundo, siempre nos había puesto por delante. Fue este amor desinteresado lo que le impulsó a aceptar la oferta de servir a Su Majestad, el rey Jorge II. A cambio de su servicio y de vestir el uniforme escarlata, nuestra familia tenía garantizado un lugar en un nuevo hogar con un nuevo comienzo. Todavía recuerdo a mi padre, igual que aquel día cuando lo vi caminando hacia mí por la cubierta, qué espléndido se veía el hombre con los colores de la Fuerza Expedicionaria de Eastborough, rumbo a Isla Sirena, y nosotros junto a él. Como ya he dicho, ni yo, ni ninguno de los niños de la escuela, ni siquiera ninguno de los adultos que compartían con nosotros los abarrotados barrios marginales de Whitechapel, habíamos oído hablar jamás de esta nueva tierra. Normalmente, en casa, los chicos de rojo presumían sin parar del poderío de nuestro imperio y la adquisición de nuevos territorios. Ni una palabra sobre la isla se había divulgado, y ahora me pregunto si no sería un secreto guardado en lugar de pura ignorancia. Pero en ese momento no me importó. Estábamos en una nueva aventura y nos esperaba un nuevo hogar. Mi padre estaba de pie junto a mí mientras mi hermana y yo nos apoyábamos en la barandilla del barco. Era un hombre alto y majestuoso, con apenas unas canas en su trenza. Una sonrisa se dibujó en su rostro al agacharse para rodearme con un brazo, quien, ese día, se había convertido en un joven de 16 años. Juntos, contemplamos el océano sin rasgos distintivos y el horizonte que se tiñe de un naranja intenso con el sol poniente. Me sorprendió ese día, encontrándome a bordo de nuestra estrecha embarcación, donde jugaba con otros muchachos. Sonrió al sacar un diario de su mochila, que ahora contiene la triste historia de quienes emprendieron ese viaje fatal, encuadernado en cuero y latón, con un pequeño cinturón para asegurarlo. No recuerdo un momento de mayor alegría y satisfacción al sostener el regalo contra mi pecho. Mi padre me puso una mano en el hombro, compartiendo mi alegría, y dijo: «Algún día, alguien leerá ese libro y se maravillará de nuestros logros. Sorpréndelos y llena ese libro». Al día siguiente, seguí el consejo de mi padre y me puse a llenar mi nuevo diario. A la hora de cenar, escribiría lo sucedido durante el día, a menos que realmente necesitara añadir algo antes. Había pasado casi una semana desde la primera entrada, y aún no había ocurrido nada digno de mención. Todos estábamos insoportablemente aburridos,
como cualquiera que esté confinado en el estrecho espacio de un barco durante meses. Por suerte, el buen tiempo permitió a los pasajeros navegar libremente por la cubierta durante el día, y jugar con los otros adolescentes a bordo ayudó a pasar el tiempo. Uno de estos otros era un joven, 2 años mayor que yo, llamado Rüdiger Albrecht, o, como él quería que lo llamaran, Roger. Un muchacho alto y delgado, con una larga coleta rubia y una pronunciada cadencia germánica que provenía de su tierra natal sajona. No recuerdo cómo se vio envuelto en un viaje enarbolando la bandera de su majestad, pero su agudo ingenio me granjeó mi cariño. Sabía usar la pluma y el pergamino incluso mejor que yo, y a cambio de su tesoro de libros, que agudizó mi sed de conocimiento y contribuyó a aliviar la opresiva banalidad, le enseñé gran parte del inglés que llegó a hablar. Había una chica cuya compañía vine, sin duda, a disfrutar al máximo. Abigail Braddock, una chica de mi edad con cabello casi carmesí, piel de mármol y ojos plateados que eclipsaban el sol sobre el agua. No era ningún secreto su presencia. Su familia era increíblemente adinerada, procedente de Mayfair, donde una simple campesina como yo solo soñaría con vivir. Su especie nunca había pisado lugares como Whitechapel, y respiré aliviada al descubrir que sus padres se habían adelantado en un viaje diferente, pues creía que se burlarían de mi presencia. Era bien sabido que la familia Braddock financiaba la totalidad de este viaje, e incluso gran parte de la construcción que ya se había llevado a cabo en la isla. De lo que se hablaba menos eran los rumores de que, de hecho, los Braddock habían comprado la isla recién bautizada a la propia corona, con la esperanza de establecer allí otra plantación de tabaco para ampliar su pequeño pero creciente imperio comercial. Esto no tuvo mucha importancia, ya que Abby, mientras me imploraba que me dirigiera a ella, temía hablar de su familia. Agradeció el viaje a través del Atlántico, aunque solo fuera para darse un respiro de la terrible vida del internado y los interminables y tediosos eventos sociales a los que la sometían sus padres. Éramos de edad similar, y ella se interesaba mucho por mi diario, siendo quizás la persona más culta a bordo. A menudo hablábamos durante horas al aire libre en la cubierta, sobre una infinidad de temas que no recuerdo. Fue durante una de estas conversaciones, al día siguiente de recibir el diario de mi padre, cuando se hizo evidente una de las primeras señales de la oscuridad que se avecinaba, hacia la que nos dirigíamos sin darnos cuenta. Roger y yo estábamos apoyados contra la barandilla de proa de babor, mientras Abby, sentada a nuestro lado en un barril, esperaba algún cambio en el horizonte. Abrió los ojos de par en par y se levantó de un salto, señalando la línea de flotación. «Esperen un momento, ¿a alguno de ustedes se le cayó algo?» Me palpé los bolsillos y me sentí aliviado al descubrir que mis plumillas seguían allí. Te sorprendería lo difícil que era regatear para encontrar cosas tan insignificantes durante un viaje de meses, al igual que los 5 peniques que había guardado de mi último trabajo en Whitechapel. Roger también se registró, y no faltaba nada aparte del reloj que llevaba colgado de una cadena, que a menudo recorría con nerviosismo y que, por suerte, seguía encima. El reloj era un regalo de su padre, y buscarlo a tientas pareció consolarlo, ya que solía estar nervioso. A ninguno de los dos nos faltaba nada. Abby insistió en que había algo en el agua, y los dos nos asomamos y enseguida vimos a qué se refería. Algo pequeño y oscuro flotaba en el agua, alejándose lentamente del punto donde el casco tocaba las olas. Lo reconocí de inmediato como algo común en un barrio marginal como nuestro antiguo hogar. Abby chilló sorprendida, señalando una portilla en el costado del barco. «Mira, hay más». Sentí un nudo en el estómago al ver más siluetas, ahora decenas, cayendo por la portilla al gélido Atlántico, cada una golpeando el agua y alejándose lenta pero frenéticamente del barco. Me giré para exclamarle a Roger, pero me quedé en silencio al ver su rostro. Su piel, ya blanca, se había vuelto pálida y tenía la boca abierta. Sus dedos se aferraban a la barandilla como si estuviera a punto de desplomarse en la cubierta, y una sola palabra escapó de su boca: «Ratas».
Como nunca había estado en el mar y tenía muy poco que ver con hombres de la vida oceánica, desconocía las numerosas supersticiones que prevalecían entre ellos. Roger, sin embargo, provenía de una larga estirpe de navegantes germánicos, y este no era ni de lejos su primer viaje. Sus dedos se soltaron de la barandilla al tambalearse hacia atrás y empezó a balbucear, intentando controlar lo que, obviamente, era un miedo intenso que lo desbordaba. Abby se levantó de un salto y lo agarró del brazo. «Roger, ¿qué te pasa?» La mirada demacrada del pobre chico permaneció fija en la nada mientras seguía murmurando. «Solo abandonan un barco condenado. Saben cuándo se acerca el peligro». Abby sentó al conmocionado sajón en el barril y le masajeó la espalda, una de sus muchas pequeñas habilidades. Roger pronto empezó a calmarse. Le di una palmadita en el hombro mientras respiraba profundamente y la palidez desaparecía de sus mejillas. «¿Qué fue eso, Roger?», dije en voz baja, temeroso de que alzar la voz empeorara aún más su estado. Tragó saliva y dudó, pero luego empezó a deleitarnos con voz temblorosa y susurrante. «Las ratas han navegado junto a los hombres desde que nos hicimos a la mar. Se esconden en el equipaje, las provisiones, e incluso suben por la pasarela el día de la partida. Donde quiera que vayamos, nos siguen, pero algunos lugares huelen a fatalidad que solo sus narices pueden percibir. A veces, lo perciben y consideran más prudente enfrentarse a mar abierto que a lo que les espera». Miré a Abby, que parecía mostrarse incómoda ante tal conversación, y expresó la pregunta que estaba en primer plano en mi mente. «Recibido. Estamos a meses de avistar tierra, quizás a semanas de tocar tierra. ¿Qué podría llevar a las ratas a tener tanto miedo como para arriesgarse a morir ahogadas en el mar antes que llegar a tierra con nosotros?» Roger la miró directamente a los ojos. El miedo oscurecía sus propios ojos color avellana. «¿Por qué nadie ha oído hablar de este lugar? ¿Por qué no lo han mencionado los franceses, ni los españoles? Me temo que nos estamos adentrando en la oscuridad, amigos míos». Nos quedamos en silencio un rato, con una extraña sensación en el estómago, pero le di a Roger una palmadita en el hombro y esbocé mi mejor sonrisa. «Vamos, Roger, esos son cuentos. Las ratas no son más listas que cualquier alimaña. Además, probablemente estén tan hartas de la comida de este barco como nosotros». Todos nos reímos alegremente con esto, y Roger pareció sentirse mejor. Pasamos el resto del día en la proa del barco, mirando hacia adelante con la esperanza de ser los primeros en ver nuestro nuevo hogar, aunque el ánimo de Roger nunca mejoró del todo a partir de ese momento. Para ser sincero, yo estaba contento, pues esa noche descansaría más tranquilo sin una rata intentando arrancarme la hamaca. Abigail, para mi alegría, me despertó a la mañana siguiente, 2 horas después de la guardia, y vimos tierra. Sacudiéndome el sueño, corrimos a la proa del barco, donde nos detuvimos junto a Abe, el vigilante nocturno y vigía. Nunca dio su nombre completo, si es que Abe era su verdadero nombre, un hombre ágil y canoso, de piel dura y bronceada como el cuero de un cinturón, y 2 ojos extremadamente penetrantes que centelleaban con la luz del sol. La mayor parte del tiempo se le veía bailando entre las líneas del barco como un acróbata, lo que indicaba que era mucho más joven de lo que su barba y cabello moteados indicaban. Aunque rara vez se le veía sin su característica mueca y mirada visqueante, era muy cordial, más que la mayoría de los pasajeros. Me dio la impresión de que era un hombre solitario, pero solitario, poco hablador, de los que escuchan y observan en lugar de hablar. Con el poco tiempo libre que tenía, disfrutaba conversando con nosotros, los jóvenes, y pasaba poco tiempo con los demás. Al llegar a la proa del barco, Abe bajó a cubierta desde lo alto y se quedó junto a nosotros bajo el calor del sol naciente, señalando con una mano callosa una figura oscura en el horizonte. «Ahí está, jóvenes. Isla Sirena, o como decimos los británicos, Isla Sirena». Roger tragó saliva visiblemente. ¿Sirena? Como miembro de una larga estirpe de marineros en su familia, Roger conocía esos mitos. Hermosas mujeres del mar que atraían a las almas desafortunadas a las profundidades con sus voces encantadoras solo para ahogarlas por sus problemas.
Abe se percató de la inquietud de Roger, riendo secamente, y le dio una palmada en la espalda al joven sajón. «Oh, no temas, muchacho, esas cosas son solo leyenda». Sin embargo, noté una extraña expresión en su rostro, una que no parecía delatar la confianza que transmitían sus palabras. Desabrochando un cilindro de cuero que colgaba de su cinturón, sacó un telescopio de latón pulido, que me entregó primero, mirándome con una expresión que decía: «Agárrate fuerte, muchacho». Lo abrí y vi que la roca no parecía mucho más que eso. La masa continental era amplia y plana, y a esa distancia solo podía ver un vacío negro y discreto en el horizonte. Les pasé el telescopio a mis compañeros, y ellos también lo miraron con indiferencia. Sin embargo, algunas horas después, cerca del atardecer, nos quedamos boquiabiertos. La isla, aún distante, se veía ahora con mayor claridad, y se podría describir mejor como un pedestal de aspecto siniestro, como si hubiera surgido repentinamente del océano. Los bordes de la isla, envueltos en niebla, eran superficies verticales casi perfectas, negras como la brea y amenazantes como cañones. Abe me contó que, según las naves exploradoras, todo el perímetro de la isla era así: sin orilla, sin playa, ni siquiera bajíos. Era como si la isla fuera más bien la torre de una fortaleza erigida en el seno del océano. Solo hay un punto de entrada, muchachos. Al otro lado de la isla, mirando hacia la estrella polar por la noche, hay un cenador, una ensenada, con acantilados lo suficientemente bajos como para desembarcar desde un velero. La ensenada, además, es lo suficientemente ancha como para que pase un solo barco. «¿Qué es esa roca de la que están hechos los acantilados?», preguntó Abby, visiblemente emocionada. Abe se encogió de hombros sin dejar de mirar hacia la tierra. «Nadie lo sabe. Supuestamente es casi como el pedernal, algo afilado y quebradizo, y liso como el cristal de una iglesia. A esos acantilados los llaman los dientes». Roger murmuró algo en voz baja que no pude entender. Pronto perdimos el interés en observar la isla, y Abe pronto dejó de hablar, así que no quedaba mucho que hacer. También hacía más frío en cubierta a medida que nos acercábamos a la isla, y una niebla parecía ocultar todo lo que valiera la pena ver. Abe nos dijo que sería mejor retirarnos abajo, ya que la navegación sería lenta, ya que nuestra visión se limitaba a unos 100 metros. No fue hasta que estuvimos bajo cubierta, en el calor de la bodega, que noté que Roger temblaba, y le temblaba un ojo. Le puse una mano en el hombro, y casi dio un salto y lanzó un grito gutural, como nunca antes le había oído. «¡Cielos, Roger!», exclamé. «¿Qué te pasa?». Parecía no oírme. De hecho, ni siquiera me miró, ni a mí ni a nada más, sino que parecía tener la mirada fija en un más allá invisible. Abigail le puso una mano en la frente, luego en el cuello, e intentó sentarlo. «Daniel, tiene la piel fría como una piedra. Roger, debes estar enfermo. Ven, acuéstate aquí». Su voz había adquirido ese tono tranquilizador y maternal que era difícil de contradecir, y Roger obedeció, recostándose sobre los sacos llenos de paja. Miró al techo en silencio, muerto de miedo. Finalmente habló, arrastrando las palabras, como si el miedo le hubiera impedido controlar la lengua. «Nunca debimos haber venido. Después de esto, por mucho que Abigail o yo lo presionáramos, no decía nada más. Parecía como si nos hubiera cerrado los oídos. Abigail fue a buscar a Peg, la médica del barco. Vi al severo anciano darle a Roger una cucharada de algo oscuro, probablemente láudano, y Roger se quedó dormido en menos de una hora. Abigail y yo estábamos profundamente perturbadas por la repentina enfermedad de Roger, y nos sentamos junto a un portal a contemplar el mar que se oscurecía al caer la noche. Permanecimos juntas en silencio durante horas, contemplando la niebla monótona que rodeaba el barco. El único sonido era el crujido del casco. «Entendido», empecé, pero me di cuenta de que no tenía mucho que decir. Ella asintió, frunciendo el ceño, y con un atisbo de lágrima brillando en las comisuras de sus ojos al caer al suelo. Instintivamente extendí la mano y la toqué, tomándola entre las mías, y nuestras miradas se cruzaron.
Nos sostuvimos la mirada un rato antes de que ella bajara la vista y una sonrisa soñolienta se dibujara en su rostro. La ayudé a acostarse y me retiré esa noche, después de anotar los acontecimientos del día en mi diario, deseando estar bien descansada para nuestra llegada por la mañana. Mis esperanzas de descansar esa noche resultaron ser ilusiones, ya que pasé las siguientes horas dando vueltas en la hamaca, sin poder dormir ni descansar. Todos los demás en la bodega dormían plácidamente a mi alrededor, con las linternas apagadas y solo la tenue luz de la luna que se filtraba por los ojos de buey iluminaba la habitación. Entumecido e inquieto, decidí disfrutar de un respiro de aire fresco en cubierta, solo a altas horas de la noche. El mar estaba en calma, como la superficie de un espejo, y todo estaba en silencio sepulcral. El aire era frío, lo que me instaba a abrigarme un poco más, y sin embargo, no me resultaba nada refrescante. Aún hoy recuerdo el hedor y la pestilencia de las calles y callejones de Whitechapel, y aún así me pareció más agradable que lo que flotaba en el aire esa noche. Había en él un olor extraño, una impureza, una mancha leve y sutil que apenas podía saborear. No se parecía a nada, pero me hacía pensar en cobre, madera podrida y un ligero olor a carne vieja. Entonces, en algún lugar que no pude determinar, juré que podía escuchar el sonido de alguien cantando la melodía más suave, dulce y cautivadora que jamás había escuchado. Tal como llegó, pasó, e inhalé el aire puro y ligeramente salado de la noche sobre un océano tranquilo y, una vez más, silencioso. Me relajé y me apoyé en la barandilla, mirando el agua. Esto pronto resultó inútil, ya que la niebla apenas se había disipado, dejando pasar solo un poco de la luz de la luna. Entonces noté el resplandor naranja de una linterna a mi izquierda, muy por encima de mi cabeza. Miré hacia arriba y sonreí. Era Abe, como siempre observando, siempre despierto y siempre alerta. Sin pensar en nada mejor que hacer, agarré la escalera de cuerda y me impulsé hacia arriba. ¡Cuidado!, grité con un susurro ronco, como a veces le había oído llamar al capitán. Se giró para mirar hacia abajo y rió entre dientes. «Ah, Daniel, qué buena cara la tuya. Ven, acompáñame». Nunca fui el más fuerte y, a pesar de la práctica reciente, tardé unos minutos en subir la escalera y sentarme junto al marinero envejecido en el mástil, recuperando el aliento, con la vela enrollada bajo nosotros. Me senté con la espalda contra el mástil para mantener el equilibrio, pero él simplemente se sentó en el mástil, perfectamente erguido e inmóvil, agarrando la madera con suavidad. Me sorprendió lo mucho más que parecía mecerse el barco allí arriba que en cubierta. Como solía hacer, habló sin mirarme, con la mirada fija al frente. «¿La llamada del mar te mantiene despierto, muchacho?» Me encogí de hombros. «Algo así, supongo». Soltó una risita grave. «Bueno, si necesitas hacer hurl, por favor, apúntalo por la borda. Ten piedad de los hisopos». Me reí entre dientes. «Me preocuparía más por Roger, Abe». Él asintió, sin dejar de mirar la noche. «Sí, ¿cómo está el muchacho?» «Me preocupa ver que palidece». Sabía que Abe era muy agudo, pero esta observación me pareció extraña. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «He visto a muchos amantes de la tierra rendirse al mar y entregar su cena a las profundidades. Su rostro adquiere un extraño tono verde cuando eso sucede. Pero Roger, su piel estaba pálida y sus ojos grandes, ¿verdad?». Abe lo dijo con más naturalidad que como una pregunta. Continuó hablando. «Sin ánimo de ofender, muchacho, porque te digo que eres un chico listo, pero eres un amante de la tierra por naturaleza, ¿no?». Asentí. «No hay nada de malo en quedarse en tierra, el mar no es para todos». «Sí, tienes razón, pero sea cual sea tu bando, cada uno se gana su cuota de cuentos y títulos. Los que se quedan en tierra firme nos consideran a los marineros rebeldes, sin clase y supersticiosos». Abe se quedó en silencio otra vez, aparentemente esperando una respuesta, pero cuando abrí la boca para hablar, continuó. «Pero todos le tememos al mar, muchacho. Míralo. Cubre el mundo, lo gobierna, y no conoce más amo que el buen Señor. Sabemos más de las estrellas que nos guían de noche que de las profundidades que han cobrado tantos».
Es ese miedo el que nos hace supersticiosos, muchacho. Porque, allá afuera, no temer a nada es ser un necio. Entonces vi, para mi sorpresa, que en la otra mano sostenía una botella grande y verde de cerveza, de la que bebió un buen trago. Esto explicaba su repentina locuacidad. Nunca sospeché que fuera bebedor, pues si bien esta era una característica común en hombres de su oficio, nunca lo había visto con una botella. Cuando viajas tanto como yo y tu vida está a merced del mar, la naturaleza decide quién vive y quién muere. Ves cosas que nadie debería ver, cosas que desearía no ver. Su voz temblaba ligeramente, como si contuviera una emoción contenida que aún no había percibido. Bebió de nuevo, sacudiendo la cabeza vigorosamente mientras arrojaba la botella, ahora vacía, al mar con un chapoteo sordo que rompió el silencio sepulcral. A la tenue luz de la luna, pude ver algo en sus ojos cuando, por primera vez desde que nos conocimos, me miró. Era una mirada que había visto en los ojos de Roger hacía apenas unas horas. En ese momento vi un miedo puro y desenfrenado en Abe. Y, así como así, el momento pareció pasar. Abe volvió a su estado taciturno, mirando fijamente la niebla. «Es tarde, muchacho, deberías descansar». Desconcertado al ver a este marinero endurecido casi al borde del colapso, rápidamente comencé a descender en la escala. «¿Daniel?», lo oí murmurar. Volví a mirarlo y me alivió ver una pequeña sonrisa genuina en sus labios mientras me miraba. «Estaría a tu favor si no le contaras al capitán lo de la ginebra». No pude evitar sonreír y darle las buenas noches. Al caer de nuevo en mi hamaca bajo cubierta, el sueño finalmente me venció. Pero antes de que pudiera hacerlo, las palabras de Abe resonaron en mi cabeza, tan claras como si estuviera arrodillado a mi lado mientras mi conciencia se desvanecía. «Ves cosas que nadie debería ver, cosas que desearía no ver». Desperté con Ariel inclinada sobre mí, empujándome suavemente, pero con insistencia, y en cuanto abrí los ojos, me ayudó a levantarme. Habló con entusiasmo. Dan, por fin llegamos, es increíble». Todavía tenía sueño cuando el aire frío matutino del océano me golpeó la cara, abriéndome los ojos de golpe. Estaba muy irritable y refunfuñé en protesta, pero Ariel estaba obviamente emocionadísima mientras me apoyaba contra la barandilla y señalaba hacia la niebla, que a mí me parecía más bien una nube muy baja. Y, mientras mirábamos, junto con los demás pasajeros, la niebla pareció despegarse como un telón, y nos quedamos boquiabiertos al ver un espectáculo espectacular. El barco atravesó la entrada de la ensenada para mostrarnos una enorme laguna, aunque de alguna manera oculta. Los dientes aún se alzaban sobre nosotros, pero esta vez en repisas, y en varios puntos vi torres de empalizada, custodiadas por los familiares uniformes rojos. Murallas de empalizada afiladas se construían por todas las gradas de piedra, incrustadas en los acantilados, que se perdían de vista en la niebla suspendida. Al fondo de la ensenada se encontraba la estructura más grande de todas. Con un amplio muelle y una rampa, se alzaba un pequeño fuerte, este de piedra, y, para mi sorpresa, incluso con algunos cañones. Se alzaba como un perro guardián. Cualquier cosa que entrara en la ensenada podía ser atacada inmediatamente. Como si hubiera sido una señal, mi padre se acercó sigilosamente a mí, vestido con su uniforme completo y el mosquete a la espalda. Sonrió al ver mi asombro y nos rodeó con el brazo. Qué sitio tan desastroso, ¿verdad? Podríamos ser atacados por todas las flotas del mundo y salir airosos. No se me ocurre un lugar más seguro que este. Sonrió y nos dio un abrazo a cada uno. Quiero que sepan que no me arrepiento de nada. Habría dejado esa tiendita un montón de veces, si eso significara un lugar mejor para nosotros. Vi una expresión en sus ojos. Ojalá tu madre también estuviera aquí. Compartimos su tristeza, pero como el Kipling que es, la superó y nos abrazó con fuerza. Si Margaret hubiera sobrevivido, quizá no tendría a mis dos maravillosos hijos. No me arrepiento de ello. Nuestro barco atracó tranquilamente en el puerto. El agua de la ensenada estaba tranquila y serena como un cristal. Mi padre nos abrazó a cada uno y fue a reunirse con los demás soldados que desembarcaban primero. Ariel y yo
Observamos con orgullo cómo él y los demás casacas rojas desfilaban con paso firme hacia el muelle para entrar en el fuerte. No todos estaban tan contentos como nosotros. Roger, que se había recuperado de su ataque de fiebre al llegar, ahora estaba sentado de espaldas al palo mayor, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Abigail intentó llamar su atención, apartar su mente de ese problema imaginario, pero su mirada estaba ocupada intentando perforar el suelo de la cubierta. Ariel, Abigail, los demás pasajeros y yo recogimos nuestras cosas y empezamos a caminar hacia el muelle por la pasarela, pero una mano firme me retuvo mientras los demás salían primero. Me giré para saludar a una mirada acerada. Era Abe y parecía mortalmente serio. En el fondo de sus ojos pude ver la misma expresión que tenía cuando bebía. «Daniel, será mejor que te cuides aquí». Su mirada se suavizó un instante y un brillo amable se reveló en sus ojos. «Extrañaré cuidarte desde el mástil». Lo miré con sorpresa. «¿No vendrás a tierra con nosotros?». Bajó la cabeza y se pasó los dedos por el pelo ligeramente despeinado. «No, mi lugar está en el barco, mi joven amigo. Es mi maldición. No necesito aceptar otra». Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando me miró a los ojos de nuevo. «Vigila a tus seres queridos. No sé qué le teme a tu amigo Rudiger en este lugar, pero a mí también me ha afectado». Intenté reírme nerviosamente, poniendo los ojos en blanco al ver la niebla. «¿De qué tienes miedo, viejo? Es solo una isla». Su voz se quebró mientras buscaba las palabras. Ojalá pudiera explicarlo. «Solo recuerda lo que te dije, muchacho. No temer a nada es ser un tonto. Cuídate, siempre». Dicho esto, me indicó con un gesto que bajara por la pasarela. Un poco nervioso, subí con cautela al sólido muelle, mientras el barco zarpaba tras mí. Nos unimos a los demás y caminamos hasta el final del muelle para que los soldados nos procesaran. Sin embargo, sentí que me observaban y me detuve para mirar atrás. Cuando la niebla descendió para ocultar el barco una vez más, lo último que vi fue la figura delgada, de barba moteada y mirada penetrante, observándome desde su puesto en el mirador, con esa mirada inquietante en el rostro, y luego desapareció para no volver a ser visto. No temía este lugar como Abe, el marinero, pero durante el resto del día, tras nuestro desembarco, vi muchas cosas extrañas en esta roca que, a partir de ese día, llamaría hogar. Después de registrarnos a todos y enviar a mi padre al cuartel, me dieron instrucciones sobre dónde nos alojaríamos. El sendero que salía de la ensenada era largo y sinuoso, subiendo por los acantilados, tan alto que ahora estábamos en la niebla baja. Era espeluznante, y Ariel me tomó de la mano mientras caminábamos hacia arriba en completo silencio. Finalmente, nos topamos con lo que parecía otra fortaleza, con muros de empalizada de madera de 6 metros de altura, torres y una puerta extremadamente pesada. El portero, un soldado de rostro serio cuyo nombre nunca fue revelado, nos permitió entrar. Estábamos ya en la ciudad principal, el nuevo territorio de Su Majestad. No era un lugar horrible. Sin duda, la fortaleza tenía más encanto que un lugar como Whitechapel, allá en Inglaterra, aunque eso quizás no diga mucho. Los edificios aquí son mayoritariamente de madera, con algunas construcciones más grandes de piedra, todas con techos de paja y robustas puertas de roble. La familia de Abigail parecía no haber escatimado en gastos en las construcciones. De hecho, la calle incluso estaba adoquinada, limpia de polvo y escombros, y las farolas permanecen inactivas hasta su hora de alumbrar las calles. Me quedé atónito, al igual que Abigail y Roger, incluso con el apoyo de Braddock. ¿Cómo se había logrado establecer todo esto en tan poco tiempo? ¿Cómo se había mantenido tan bien? ¿Y cómo habían podido mantener una guarnición tan numerosa? Admito que me llenó de orgullo ver el arduo trabajo y la determinación del pueblo británico. Me sorprendió descubrir que mi familia tendría una casa propia. Más tarde supe que si un soldado traía a su familia, se les alojaría como tal. No muy lejos de la puerta principal, pero lejos de la calle principal. Era una casa sencilla, pero limpia, con 3 habitaciones. Una sala de estar más grande con chimenea, mesa y un espacio para preparar la cena.
Las dos habitaciones más pequeñas tenían literas sencillas con colchones de paja, con 2 camas por habitación. La casa no tenía ventanas, solo una sólida puerta de roble con una cerradura robusta. Estas eran características que encontraría comunes en casi todas las casas de la isla. Ariel bailaba por allí mientras escribía en mi diario. Nuestras escasas pertenencias se desempacaron rápidamente. Nunca la había visto tan feliz. Era tan joven entonces, y ambos lo éramos, por supuesto, y debimos de verlo como una gran aventura. Yo también, o al menos hasta que Abe, el marinero, se comportó de forma tan extraña. Era como si el viejo Merlín hubiera hechizado este lugar, y ahora yo no podía verlo por la maravilla que mi hermana menor sí podía ver. Papá aún no había regresado del cuartel, y supuse que llegaría aún más tarde, así que decidí descansar. La emoción del primer día en nuestro nuevo hogar me abandonó, por no mencionar el brusco despertar de esa mañana bastante cansado. El colchón se sentía increíble después de meses de estar acurrucado en una hamaca. Al día siguiente, me desperté y vi a mi padre en casa, trabajando en la mesa, limpiando su mosquete Brown Bess. Me sonrió, echándose hacia atrás su largo cabello oscuro. «Buenos días, Danny». Él era la única persona a la que le permitía llamarme Danny. Nuestra madre, en ese último mes de vida tras nuestro nacimiento, solía llamarme Danny cuando se sentaba junto a mi cama de bebé, mientras su padre la cargaba en brazos, cada vez más débil. Era su manera, y también la mía, de recordarla. A menudo decía lo mucho que me parecía a ella. Ariel y yo pasamos la mayor parte del primer día explorando la nueva colonia. Había casi 400 almas allí, incluyendo unos 50 soldados casacas rojas reforzados por padre y otros 10 de la nave. Las calles bullían con la gente moviéndose, y descubrimos que todos tenían una tarea para ayudar a mantener la colonia. Padre nos dijo que tendríamos nuestro trabajo para mañana, pero que por hoy simplemente disfrutáramos del nuevo entorno. Mientras caminábamos por las calles, con Ariel contoneándose para mi fastidio, me di cuenta de que no había visto a Abigail desde que desembarcamos el día anterior, así que decidí disculparme con mi hermana para ir a buscarla. Como era mi hermana, Ariel se dio cuenta de mis excusas y enseguida empezó a burlarse de mí. ¿No nos sentimos todos un poco unidos encerrados en un barco durante meses, eh? ¿Algunos más unidos que otros? Me crucé de brazos y la rechacé. Sí, y no creas ni por un segundo que no te he visto con ese chico rubio de Hyde Park. Ya sabes, el del ceseo como Cid. Eso fue todo lo que hizo falta. Su rostro se puso rojo de ira y con un fuerte resoplido siguió su camino. Un poco avergonzado por mi burla, intenté consolarla, pero ya había desaparecido por una esquina. Ella conocía mis debilidades y yo las suyas. Éramos hermanos, después de todo. En un instante, me quedé solo en un pequeño callejón entre 2 edificios más grandes. Me di cuenta de que se formaba una niebla a mi alrededor y el aire se había enfriado un poco. Miré a mi alrededor y decidí investigar el muro antes de que se pusiera el sol. Desde fuera, la colonia parecía una fortaleza, con altos muros y torres. Dividida en 3 círculos concéntricos, el fuerte principal y el puerto en el círculo más interior, rodeados por el pueblo interior, donde se encontraba mi hogar, y el pueblo exterior. Habiendo vivido en una ciudad densa toda mi vida, la colonia me parecía tan amplia, tan abierta, sobre todo porque la mayoría de los habitantes vivían fuera del fuerte principal, que tiene un muro exterior con 2 puertas. Pronto encontré una escalera y, echando un vistazo a mi alrededor, subí, seguro de que no había nadie. Ya en lo alto de la muralla, mi curiosidad no quedó tan satisfecha como esperaba. Podía ver todas las casas de la ciudad, así como muchos huertos pequeños, y luego la muralla exterior, que, aunque más baja que la interior, estaba hecha completamente de piedra. Pero más allá, solo se veía una alta cortina de árboles, envuelta en la niebla como una barba que oculta un rostro. Los árboles de la isla eran de lo más peculiares. Parecían enormes, pero supongo que nunca había visto un árbol tan grande en mi vida. Su corteza era lisa, completamente negra, y tenía un brillo extraño. Su corteza no era diferente de la de los estratos que formaban los dientes. Entonces, mientras mi mente divagaba,
Un sonido extrañamente familiar recorrió el paisaje hasta mis oídos. Algo dulce, suave, una melodía que no pude identificar, que me provocó un pequeño escalofrío. Me incliné sobre la almena con la cabeza inclinada hacia el bosque, intentando determinar si provenía de la colonia o de más lejos, pues parecía estar cerca y lejos a la vez. Y luego desapareció, tragado por la niebla. Apenas pude ocultar un grito de sorpresa cuando una mano fuerte me agarró la nuca y me jaló hacia atrás con la fuerza de un caballo de tiro. Casi me caigo de la pared, pero esa misma mano me agarró el pañuelo y me puso de pie. Con una mirada agria, se alzaba sobre mí un hombre inmenso con un abrigo oscuro. Un ojo brillante brillaba a la luz del crepúsculo, bajo un tricornio negro y desgastado, y me cautivaron dos rasgos muy pronunciados que lo convertían en el hombre más intimidante que jamás había visto. Las 3 cicatrices paralelas que le cruzaban la cara, y su ojo derecho, blanco y lechoso como la luna llena. De repente, su pecho empezó a temblar con una risa profunda. Me soltó y casi tropecé de nuevo, con las rodillas tan blandas que parecían gelatina. La mirada fulminante desapareció de su rostro, reemplazada por una sonrisa alegre, y se quitó el sombrero, dejando al descubierto una larga melena negra recogida en una trenza. «Dios mío, ¿qué crees que buscas ahí arriba, muchacho?», hablaba con el inconfundible dialecto del este de Londres. Sin duda, un cockney. La severidad había desaparecido. Una sonrisa cruzó su rostro marcado por las cicatrices, revelando una dentadura brillante. Casi podía olvidar qué lo había hecho tan aterrador en primer lugar. «Podrías haberte caído y lastimarte la cabeza. Mejor quédate ahí abajo donde perteneces, muchacho, ¿eh?». Tragué saliva y, incapaz de articular palabra, señalé con furia hacia el bosque que se extendía más allá del muro. Él me miró de reojo y luego me devolvió la mirada, dándome una palmada firme en el hombro. «Caray, no te preocupes por lo de afuera hoy, hijo. Será mejor que te vayas a casa. Anda, vete». Dicho y hecho, ¿sí? Habló rápido y muy amablemente. Luego se dio la vuelta y empezó a alejarse de mí por la muralla, y yo también me di la vuelta para irme. Entonces lo llamé. «Espera, ¿quién eres?». Giró sobre una bota para mirarme, y ahora lo veía bien. Su abrigo era oscuro, y el dobladillo le llegaba hasta los tobillos de sus botas altas. Su ropa parecía un poco desgastada y usada. Su galón le llegaba hasta la cintura, y parecía estar repleto de brazos. Un cuchillo grande y un hacha en una cadera, una pistola en la otra, y una escopeta de caza a la espalda, por no mencionar un cuerno de pólvora y una bolsa. Nunca había conocido a un cazador, pero jamás olvidaré la mirada del tipo de hombre que caza en la naturaleza. Hizo una pequeña reverencia como un gran actor de teatro, haciendo un gesto con la mano que sostenía su sombrero, que vi que tenía una larga pluma verde. «Mis amigos me llaman Lobo». «Un placer conocerte, Daniel. Baja, pronto oscurecerá». Antes de que pudiera preguntarle cómo me conocía, se alejó con la rapidez de una brisa y en un instante desapareció. Totalmente estupefacto por este breve pero abrumador encuentro con un individuo tan excepcional, me tomó un momento ordenar mis pensamientos antes de poder encontrar el camino de regreso a casa, con el rostro de Lobo recorriendo mi mente durante todo el camino a casa. Llegué a mi puerta y entré en mi casa sin levantar la vista mientras me quitaba el abrigo. «Ariel, he vuelto. Será mejor que estés en casa o papá te hará...». «Hola, Dan». Mis mejillas se pusieron rojas al levantar la vista. Ariel sí estaba en casa, pero, para mi sorpresa, Abigail Braddock estaba junto a la mesa, tras haberse levantado para recibirme. Se veía aún más fresca y radiante de lo que la había visto en el barco, y me quedé atónito. Ariel, que seguía sentada a la mesa, rió entre dientes y apoyó la barbilla en las manos, con la mirada pícara entre Abby y yo. «Diría que Daniel está gratamente sorprendido, ¿verdad, Dan? Mira qué mejillas tiene». Resoplé con fastidio, intentando ignorar el calor que me recorría la cara. «Hace frío, Ariel. ¿No tienes nada mejor que hacer o te niegas a fingir que tienes edad?». Debí de fulminarla con la mirada, porque puso los ojos en blanco y se retiró a nuestra habitación,
dejándonos a los dos solos en la sala de estar. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente hasta que me aclaré la garganta. Entonces, parece que papá aún no ha llegado a casa. Ella asintió y caminó lentamente hasta quedar a poca distancia de mí. Pensé que sería mejor darles la bienvenida a ti y a tu familia en persona. Habló con tanta suavidad, con tanta delicadeza, que casi me quebró la determinación. Le di una débil sonrisa, luchando por sostener su mirada. Agradezco mucho su comentario, señora Braddock. Abby se echó a reír de inmediato, con una sonrisa en el rostro. Ay, Daniel Kipling, ¿desde cuándo nos pasamos por las formalidades? No sabía lo colorada que podía ponerse la cara un chico. Claro, Abby, claro, me alegra verte. Todavía sonriendo ampliamente, me hizo una reverencia y me deseó buenas noches, disculpándose para volver a casa. En cuanto cerré la puerta tras Abby, el cansancio me venció. Entré en mi habitación, donde Ariel me saludó, haciéndome un gesto juguetón con la lengua, a lo que le devolví con gusto. Me desplomé en la cama, pensando en Abby, el señor lobo y esa extraña melodía que juraría haber oído antes. En Whitechapel, la mayoría de los niños y jóvenes pasaban gran parte del tiempo jugando en las calles sucias, burlando a los adultos para divertirse a costa de otros. Ariel era uno de esos niños traviesos, con el espíritu de un niño y aún siendo una niña. Yo, sin embargo, no tenía esas libertades infinitas, pues, al ser la mayor, siempre parecía tener alguna tarea entre manos. La librería de mi padre siempre me daba para sobrevivir, pero nunca me conformaba con solo sobrevivir. Pocos de mis trabajos, aunque tuve muchos, fueron bien pagados. 1 céntimo por aquí, 1 penique por allá, generalmente suficiente para ayudar con la comida de un día o 2. Me criaron para creer que las manos ociosas eran el taller del diablo, y que dejar que mi familia muriera de hambre o no ganara el sustento sería una gran deshonra. Claro, tales principios solo parecían aplicarse a mí y a mi padre, mientras que Ariel tenía todas las responsabilidades de un hada, pero era una carga que llevábamos con gusto. Al día siguiente de nuestra llegada, comencé mi trabajo. A todos se les asignó una tarea, ayudar a mantener la colonia, y la mía era bastante sencilla: vigilar el consultorio del médico del fuerte cada vez que tuviera que salir y mantenerlo ordenado mientras trabajaba. Era un lugar tranquilo, pequeño, con un aire mohoso, que impregnaba el inconfundible aroma floral de las amapolas. El doctor, Edward, un francés amable y enérgico, de pelo rojo despeinado, monóculo y siempre agarrando firmemente un bastón, aunque no dominaba el inglés, sale a menudo, ya que en un lugar nuevo siempre hay gente enferma o lesionada, y como mi capacidad de barrer es limitada, paso gran parte del tiempo sentado tras el mostrador, charlando amablemente con la gata, que se mantiene las patas limpias cuando no está merodeando por ratas inexistentes. Un día, unas semanas después de nuestra llegada, Eduard tuvo que ir a curarse un par de piernas rotas, un terrible accidente ocurrido en la parte baja de la ciudad. Antes de irse, como siempre, me advirtió sobre la lista de recetas en forma de una hilera de frascos detrás del mostrador. En su mayoría, todas son iguales en algún momento, principalmente opio, alcohol y algunas hierbas. Alguien entraba a menudo a reclamar, pero en algún momento tenía que salir de la tienda para entregar las medicinas. Ese día, debía llevarle medicinas a uno de los soldados apostados en la muralla interior sur. La niebla parecía espesa ese día, como siempre. Ni una sola vez en todos mis días en esa roca vi el sol, y casi nunca pude mirar a más de 100 pasos. Acostumbrado a la densa niebla, cerré la tienda, con la bolsa de tinturas al hombro, y seguí mi propio camino. Pronto encontré las escaleras que subían al muro, ya familiarizado con el entorno, y encontré al hombre canoso en su puesto, quien, con una mueca de dolor al ponerse de pie, aceptó la medicina con alegría. Sin embargo, no estaba solo. Otros 2 hombres conversaban con él, y entre ellos reconocí de inmediato la inconfundible figura del lobo. Parecía llevar la misma vestimenta que el día anterior, aunque le faltaba el sombrero. En una mano, casi tan alto como él, sostenía lo que sin duda era un fusil largo germánico, el arma de un tirador experto.
no de un soldado raso. Lo golpeaba repetidamente y suavemente contra la muralla, como al ritmo de un tambor. Cuando lo vi, miraba por encima del muro, con esa breve mueca, pero su rostro se iluminó al instante al verme, y me hizo un gesto con la mano con su amplia sonrisa. «Bueno, ¿qué haces ahí, Daniel? Ven, qué bueno verte». Me uní a él mientras se apoyaba alegremente en la pared, sacando una pesada tubería, tallada a mano en madera de cerezo y hierro, que parecía pesar al menos 1 kilo. Me la ofreció, pero la rechacé, y él la aceptó con una sonrisa cómplice. Sí, es bastante fuerte para un muchacho. Con pedernal y acero, echó algunas chispas en el cuenco y expulsó una pequeña nube sobre las murallas, viéndola alejarse como un viejo amigo. Parecía sumido en sus pensamientos, como si yo ya no estuviera allí. «¿Cómo está, señor Lobo?», soltó una risita, echando humo por la nariz. «Ah, ese sería mi padre, y no está. Llámame Lobo». Me dedicó una amplia sonrisa a través de sus cicatrices, visibles sin necesidad de bigotes. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé muchas cosas, muchacho». «No llevas uniforme. ¿Qué eres entonces? ¿Un policía?» Sacudió la cabeza y soltó una carcajada única y estruendosa. «¡Ja! ¿Yo, un casaca azul? Ay, cómo bromeas, Danielito». Dio otra calada a su pipa y luego golpeó las brasas aún encendidas contra el suelo, ahogándolas con el tacón de su bota. «No, ni siquiera me quedo en el centro de la ciudad. Es demasiado sofocante entre estos muros. ¿Entiendes?» Confesé que no. «¿Dónde vives entonces? ¿Allá abajo?», pregunté señalando las casas más bajas de la muralla exterior. Negó con la cabeza y señaló hacia los árboles, casi con una actitud fanfarrona. «¿Ves esos árboles? Más allá hay un claro. Ahí construí mi cabaña. Hoy tuve que venir al pueblo, ya que los soldados necesitan mi ayuda. Sé mucho más del exterior que ellos». «¿Cómo que?» Vi una expresión extraña en su rostro, una especie de cautela, y frunció los labios. «Para alguien como yo, ya no hay nada extraño. Pero esta isla es algo que no puedo explicar. Los árboles, las rocas, hasta la hierba, parece que todo te está observando ahí fuera». Sonrió y me dio una palmada en el hombro. «Ya verás, muchacho. Será mejor que me vaya al fuerte. El coronel Braddock me espera». Se dio la vuelta y empezó a alejarse rápidamente, y sin perder el paso, se giró y gritó: «Ay, Daniel, tu papá dice que te ocupes de todo. No va a volver en un rato». Me dolió el corazón saber esto. La larga ausencia de mi padre había estado afectando mi alma. A menudo era mi única guía, y después de tanto tiempo sin él, me sentía sin rumbo. Regresé a casa y encontré una linterna encendida y el fuego casi apagado. Colgué mi abrigo y avivé el fuego. Revisé nuestra habitación y encontré a Ariel profundamente dormida. Me senté a su lado un rato, acariciándole el brazo. Todavía era una niña que había crecido sin madre, y nuestro viaje le había pasado factura. Fui a apagar la linterna para prepararme para dormir y encontré junto a ella una nota con nuestros nombres. «Queridos Dani y Ariel, lo siento, pero me enteré de esto momentos antes de escribir esto. Me han asignado a una patrulla de largo alcance que explorará la isla durante 2 semanas. Por favor, Dani, cuida a tu hermana. Ariel, cuida a tu hermano. Ambos asegúrense de que el fuerte siga en pie cuando regrese. Con amor, tu padre, Peter Kipling». Bostecé profundamente, demasiado cansado para preocuparme demasiado. Mi padre había pasado gran parte del tiempo absorto en su trabajo en Inglaterra, dejándome a mí casi sola criando a Ariel durante días seguidos. Sin duda, era más difícil, al menos para mí, que fuera una niña adulta, pero no me preocupaba. Al oscurecer la casa y acostarme en la comodidad de mi cama, como me ocurría cada noche, pensamientos sobre las extrañas características de la isla inundaron mi mente. Pensamientos sobre la enfermedad de Roger, sobre las crípticas advertencias de Abe, sobre las extrañas observaciones del lobo. Fue durante la semana siguiente que los acontecimientos pasaron de curiosos y extraños a algo mucho más siniestro. Mi carga de trabajo aumentó, obligándome a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, ya que Edward se había tomado una licencia indefinida para cuidar a un familiar enfermo en la parte baja de la ciudad.
La medicina, al menos, no era muy compleja, principalmente opiáceos. Sabía que era bastante útil para quienes sufrían dolor, pero los clientes habituales de la tienda se parecían demasiado a los de una taberna. Durante el tiempo que estuve en casa, a menudo era el único cuidador, ya que Ariel había empezado a comportarse con total desenfreno. Me esforcé al máximo por ser comprensiva, pues la mudanza a la isla había sido difícil para todos, pero temía que su comportamiento se hubiera vuelto vergonzoso. Siempre estaba con algún chico, los pocos que había en la colonia, fuera a cualquier hora del día y de la noche, y aparentemente negándose a atender ninguna de sus tareas. Un día, alrededor del mediodía, estaba barriendo el suelo de la sala a mi gusto, cuando entró por la puerta nada menos que Abby. Rápidamente apoyé la escoba contra la pared, enderezándome y limpiándome la frente. Mi sonrisa de bienvenida, aunque no juvenil, desapareció al instante al ver la expresión melancólica en su hermoso rostro y las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. Abby, la engatusé, tomándola de los brazos y guiándola para que se sentara a nuestra mesa. ¿Qué pasa? Dudaba en hablar, obviamente intentando controlarse. Me miró fijamente a los ojos, como solía hacerlo, con su mirada dulce pero mordaz, como si sus propios ojos intentaran explicarme sus penas más profundas. Tras prepararle un té al fuego, empezó a contarme una serie de sucesos muy desafortunados. Descubrí que mis problemas eran, con mucho, los menos graves. 3 personas, una mujer y 2 hombres, habían desaparecido aparentemente sin dejar rastro. La noticia se había extendido rápidamente y la gente ya había buscado por todos lados a los desaparecidos en la colonia, pero no se había encontrado ni rastro de ellos. Han corrido rumores ante la falta de información, explicó. Se especula que fueron asesinados y que los cuerpos fueron escondidos en el bosque al otro lado del muro. Después de todo, sus casas fueron asaltadas. Algunas de sus pertenencias fueron destrozadas en un forcejeo, pero no se llevaron nada. Ay, Dan, cuánto deseaba que hubiéramos dejado atrás tanta violencia y comportamiento atroz. Asentí solemnemente. ¿Han enviado grupos de búsqueda al otro lado del muro? Quizás mi padre y sus soldados encuentren algo. Negó con la cabeza, secándose una lágrima del rabillo del ojo. No, los centinelas no dejarán que nadie salga del recinto. Los únicos que entran y salen son los soldados y otro hombre, un cazador. Lobo, intervine. Ya nos conocemos, es un personaje interesante. Quizás sepa algo del asunto. Su labio tembló y sus ojos se posaron en las brasas de la chimenea. ¿Hay más?, pregunté, mientras mi estómago se encogía suavemente. Tomó mi mano mientras las lágrimas corrían sin control por su mejilla. Soy Roger. ¿Y qué hay de él? No lo he visto desde que desembarcamos hace semanas. Él se ha enfermado. Se me encogió el corazón con esta sombría revelación. ¿Cuáles son las señales? No lo sé, pero Dan, sus ojos, han perdido todo color, más oscuros que la noche, y no se mueve de la cama. No habla, no come. Juro por mi vida que, a veces, ni siquiera respira. Me levanté y agarré mi abrigo. Llévame con él. Tengo que verlo con mis propios ojos. Abby saltó más rápido de lo que cabría esperar de una criatura tan elegante, y me tomó del brazo con una fuerza aún más sorprendente. No, Daniel. Quizás pueda ayudarlo, pensé. Algo de la tienda podría... Me interrumpió de inmediato. No lo permitiré. No sé qué haría si te pasara lo mismo. Me preocupé mucho por mi amiga, pero algo en su voz suplicante me advirtió que no siguiera insistiendo con el asunto. Muy bien, pero está anocheciendo. Debo llevarte a casa. Deberías quedarte y esperar a tu hermana, razonó. Esa golfilla me ha estado poniendo a prueba la paciencia, y a menudo no vuelve a casa. Además, ¿qué caballero dejaría que una dama en apuros ande sola? Ella asintió, con las mejillas ligeramente enrojecidas por mi comportamiento excesivamente caballeroso, y caminamos, con su brazo alrededor del mío, hasta su casa. Los Braddock se alojaban en el fuerte, tras las puertas más gruesas y los muros más altos. La dejé en la puerta, observándola mientras desaparecía tras el sólido roble que se cerró con un estruendo tras ella. Con Abby fuera,
Mi mente se dispersó, preocupándome por la repentina enfermedad de Roger. Nunca había oído hablar de catatonia acompañada de oscurecimiento de los ojos e incluso de una aparente interrupción de las funciones vitales. ¿Y qué hay de los miembros desaparecidos de la colonia? ¿Quién podría estar detrás de todo esto? Regresé a casa y, sin sorpresa alguna, descubrí que Ariel no había regresado. Maldije en voz baja, pero dejé la puerta sin llave al acostarme, con la esperanza de despertar y encontrarla de vuelta por la mañana. En los días siguientes, los ya siniestros sucesos se agravaron aún más. Se produjeron 4 desapariciones más, todas en las horas más oscuras de la noche, sin rastro alguno y con las casas saqueadas. La tensión entre la población se había convertido en algo casi histérico. Todos clamaban por saber qué había pasado con sus seres queridos, exigiendo respuestas, solo para quedarse con solo sus propias palabras, que parecían caer en oídos sordos. Los soldados no solo se negaron a hacer ningún esfuerzo tangible para calmar a la gente, sino que también parecían extrañamente indiferentes ante los acontecimientos de las últimas semanas. Abby volvió a pasar, esta vez sin ocultar sus lágrimas, pues apenas abrí la puerta al oír sus golpes. Me abrazó, llorando abiertamente como una niña. La rodeé con mis brazos, vacilante, acariciando suavemente sus hombros, que se agitaban con sus sollozos desgarradores. «Ay, Daniel», dijo entre sollozos. «Roger se ha ido. No respira, tiene los ojos cerrados y la piel fría como una piedra». Se me encogió el corazón y se me enfrió el estómago. No era Roger, pensé. No era mi hermano, el joven de tantos libros, mi incansable compañero durante los meses a bordo. Rápidamente me puse el abrigo y le exigí a Abby que me llevara a donde yacía su cuerpo. Ella se resistió, pero yo era terco, así que caminamos rápidamente hasta una taberna bastante decrépita en la parte baja de la ciudad. «Trabajaba aquí, ¿sabes?», me explicó. Se alojaba en una de las habitaciones de arriba. Entramos. El lugar olía a sudor y cerveza amarga. No había nadie, salvo el hombre corpulento que atendía la barra, quien nos observó con miedo antes de volver a su trabajo. Subimos una escalera chirriante, y Abby me señaló la primera puerta a nuestra izquierda. Cuando buscó una llave en el bolsillo, extendí la mano y empujé la puerta, que se abrió de golpe. Estaba entreabierta. El rostro de porcelana de Abby palideció aún más. «Te lo juro, Daniel, cerré esta puerta con llave al salir». Entré con cautela. La pequeña habitación estaba oscura y húmeda, con las cortinas corridas y las contraventanas atrancadas. El pestillo de la puerta estaba roto, claramente forzado. Ropa y otras escasas pertenencias estaban esparcidas por el suelo, y una vela estaba apagada sobre una mesita. Tomé mi yesquero y la encendí. La tenue luz reveló el entorno con la suficiente claridad como para notar una cosa. Ni Roger ni su cadáver aparecieron por ninguna parte. Me volví hacia Abby, que estaba boquiabierta. «¿Qué opinas de esto?» Lo dejé ahí mismo, cubierto con una sábana. Toqué la cama, que estaba hundida donde claramente alguien se había acostado recientemente. Estaba fría, al igual que la sábana. Había un par de zapatos junto a la puerta y un abrigo colgado de un clavo en la pared. Bueno, no debe haberse ido solo. Sus zapatos y su abrigo se quedaron atrás. Os digo que estaba muerto como una piedra. Me encogí de hombros. Los muertos no se levantan ni caminan, Abby. Quizás alguien vino a recogerlo. Cerrando la puerta, volvimos a la planta baja y le preguntamos al camarero si había visto algo. Negó con la cabeza, claramente queriendo que nos fuéramos sin hacer preguntas. Abby y yo sospechábamos que ocultaba algo, pero solo podíamos aventurarnos a adivinar qué era exactamente. Después de acompañarla a su casa, Abby se quedó conmigo junto a la puerta, mirando fijamente a la nada, claramente aturdida por los acontecimientos del día. «Algo está ocurriendo, Daniel, algo oscuro». «Sí», acepté. «Y nuestro querido Roger se ha metido en problemas». Estaba tan absorto en mis pensamientos que, al volver a casa, casi no me di cuenta de que mi puerta se abría libremente al empujarla distraídamente. Saliendo de mi estupor, me horroricé al descubrir que también la habían forzado. Esto fue aún más impactante,
pues mi puerta no estaba cerrada con un simple pestillo, sino con una robusta cerradura de hierro. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, y gemí desesperado al saber que probablemente nadie había visto al culpable. Gemí una vez más al ver el estado del lugar. Todo parecía volcado, desparramado, esparcido como si un fuerte viento hubiera bajado por la chimenea. Me hirvió la sangre al ver que incluso la habitación de mi padre había sido forzada. Para tranquilizarme, me puse a revisar nuestras cosas y a limpiar el desorden. Me maldije a mí mismo. ¿Dónde está Ariel cuando uno la necesita? Descubrimos una isla abandonada y secreta que contenía sirenas del mar aterradoras. Son reales y peligrosas. Esa noche recé por el pronto regreso de mi padre. Seguro que lo arreglaría todo y tal vez podría domar a Ariel. Mientras tanto, el duende que hubiera violado el pequeño santuario que me quedaba probaría la escopeta que siempre tenía cargada sobre la chimenea. Al día siguiente, aún más personas habían desaparecido, todas de la misma manera, pero esta vez no me enteré por Abby. Un pregonero recorría las calles, seguido de cerca por una multitud de rostros desesperados. Se había decretado un toque de queda. Nadie, salvo excepción, debía salir entre el anochecer y el amanecer, ya que se suponía que era a esas horas cuando las casi 50 personas habían desaparecido. Todas las puertas debían estar cerradas con llave y todas las ventanas, las pocas que había, debían estar rejas. Mi única esperanza restante en estos tiempos cada vez más oscuros se desvaneció cuando un joven soldado llamó a la puerta y entregó un mensaje escrito con la letra de mi padre. Querido Daniel, ojalá no fuera así, pero ahora debo irme de nuevo. No sé por cuánto tiempo, pero mi compañía se ha reutilizado como tropa de búsqueda y rescate. Intentamos averiguar si podemos encontrar el rastro de las personas desaparecidas de la colonia. Por favor, tengan paciencia mientras realizo esta tarea necesaria, y estaré en casa antes de que se den cuenta. Te amo, con cariño. Peter Kipling. Arrugué la misiva hasta formar una bola lo más apretada posible y la arrojé a las llamas. El agotamiento mental y físico me invadió rápidamente. Me retiré temprano ese día, no sin antes tomar precauciones contra otra intrusión. Como prometí, cerré la puerta con llave, tras haber arreglado el pestillo. Si Ariel quiere estar en otro lugar, puede estar en otro, me había quejado. Ay, cómo desearía no haber sido tan descuidado, tan cruel incluso, con mi querida hermana. Al día siguiente pensé que podría estar entre los desaparecidos. Mi irritación hacia ella se convirtió rápidamente en sincera ansiedad. Hasta el día de hoy, desearía haber buscado con más ahínco. Es un arrepentimiento que llevo en el corazón hasta el día de hoy. Los acontecimientos en otros lugares parecían poco más esperanzadores. Casi 100 personas habían sido dadas por desaparecidas, una quinta parte de toda la colonia. La histeria había desbordado la locura, estallaron peleas en la calle, y un grupo de colonos marchó hacia el fuerte donde el coronel Braddock les exigió permiso para salir de la isla. Oí que fueron repelidos por el fogonazo de las bayonetas. Se me subió el corazón a la garganta al oír el estruendoso disparo de un mosquete por la tarde. Esa noche, mis ojos estaban profundamente rojos de llorar por mi hermana perdida. Mi búsqueda no había encontrado rastro de ella, y la comunidad tan unida de esta colonia, para entonces, se había separado, todos encerrados en sus casas como si una plaga recorriera las calles. Me recosté sobre la mesa, mirando fijamente la puerta, rezando por el regreso de Ariel, por mi padre, por un ángel que pusiera fin a todo nuestro sufrimiento. Supongo que alguien escuchó mi plegaria, pues llamaron a la puerta. Salí de un salto y la abrí de golpe. Me encontré con Abby allí de pie, con una pequeña bolsa y una capucha. Rápidamente la acompañé a entrar en la casa. «Daniel, ¿se han vuelto todos locos aquí?» Aunque la puerta estaba cerrada con pestillo, habló en un susurro. «Claro que sí. ¿Qué haces aquí? Las calles ya no son nada seguras. Mi casa no es más segura. Alguien disparó un mosquete a través de nuestra ventana». Rápida e instintivamente abracé a Abby. El miedo a que corriera semejante peligro me impedía cualquier decoro. Rió suavemente mientras la soltaba avergonzada. «Nadie salió herido, Daniel. Todos estaban bien». Mis padres estaban muy conmocionados, por supuesto.
Me prohibieron salir e intentaron encerrarme en mi habitación, pero escapé por la ventana y vine aquí. ¿Nadie te vio?, pregunté. Incluso en medio de toda aquella locura, temía las consecuencias de que los Braddock descubrieran que su hija los había desafiado y se había escondido en mi casa. Ni un alma, nadie se atreve a salir después del anochecer. Por tu bien y por el mío, espero que tengas razón. Le pedí que llevara sus cosas a mi habitación, lo cual dudó en aceptar, pero aún así accedió. En cambio, decidí dormir en una cómoda silla que mi padre había hecho para descansar junto al fuego, girada hacia la puerta principal cerrada. Dormí mal esa noche, con el dedo constantemente acariciando el gatillo de una escopeta de caza acortada que siempre tenía cargada con balas de pistola. Poco después de haberme dormido, con el sol ya asomando por la rendija de la puerta, oí un golpe que casi me sobresaltó y me hizo disparar. Recuperándome, abrí la puerta y vi que, por fin, mi padre había regresado. Me abalancé sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que de repente noté que se sentía más pequeño que la última vez que lo vi. Sin embargo, al mirarlo a los ojos desde tan cerca, casi di un grito ahogado de horror. Mi padre, antes un hombre musculoso y viril para su edad, no era el hombre que recordaba de hacía apenas unas semanas. Antes alto y fuerte, con 1,80 m de altura, ahora estaba ligeramente encorvado, y su cabello, antes oscuro pero moteado, ahora tenía vetas blancas como vetas de plata que surcaban la piedra. Sus mejillas se habían hundido. Su mandíbula, antes cuadrada, ahora parecía puntiaguda y demacrada, y su piel había palidecido hasta adquirir un blanco verdoso, casi enfermizo. Sin duda, los rasgos nuevos más inquietantes eran sus ojos, antes brillantes y penetrantes, ahora oscuros, acuosos y considerablemente hundidos en el cráneo. Estaban rodeados de anillos rojos y negros, rojos por el aparente llanto y negros por un tormento desconocido que solo podía imaginar. Me tomó de los hombros, sujetándome con tanta fuerza que podía sentir los músculos de acero de cada dedo como garras. Me miró fijamente a los ojos, con una mirada tan seria que casi me dolía. «Dan, esto es importante», habló con voz ronca, grave y cansada. Oí hablar de Ariel. Su voz se fue apagando, con la mandíbula apretada intentando contener las lágrimas que se le habían escapado hacía tiempo. «Debes escucharme, Danny, eres todo lo que me queda». Lo interrumpí, medio a la defensiva, pero también en un intento de consolarlo. «Padre, por favor, seguro que la encontramos». «Escúchame». El familiar estruendo de su voz regresó por un momento. No dije nada más. «De ahora en adelante, cuida tu espalda y que alguien te vigile el frente. Cuando el cielo empiece a oscurecer, debes encerrarte dentro y no abrirla a nadie. Debes permanecer a salvo en la casa hasta el mediodía del día siguiente, ¿entiendes?», asentí. «¿Estás seguro, Danny? Nunca debes salir de casa por la noche, absolutamente nunca. Tu vida depende de ello». Se lo prometí, pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, me abrazó de nuevo y lo retuve. Podía oír los latidos de su corazón y su respiración agitada a través de la pronunciada dureza de sus costillas bajo el uniforme. De repente, un oficial a caballo pasó a caballo, gritando su nombre, y mi padre se fue con él. Lo miré mientras se iba, paralizado, asombrado de que ese simple cadáver fuera lo que quedaba de mi padre, Peter Kipling. Para cuando el sol alcanzó su cenit en el cielo más tarde ese mismo día, lo poco que brillaba a través de la niebla omnipresente, me enteré de que ya se había reportado la desaparición de casi 20 personas. Sin embargo, una extraña calma de resignación había caído sobre la colonia. Creo que, como yo, se habían rendido a la realidad de que no había a dónde ir. No hasta que llegara el siguiente barco. No quedaba mucho por hacer salvo esperar. Decidí retomar mis tareas en la farmacia, a pesar de las protestas de Abby. Incluso me sujetó suavemente del brazo para evitar que me fuera, con los ojos abiertos de miedo. No estaba seguro de si temía más estar sola o más por mi seguridad, pero le dije que cerrara la puerta con llave y la abriera solo para mí. Sorprendentemente, la tienda seguía intacta,
La puerta seguía firme y no se habían llevado nada. Suspiré, sacando la llave, preguntándome cuándo volvería Eduard, si es que alguna vez lo haría, cuando algo me llamó la atención por el rabillo del ojo. Me quedé paralizado, intentando no girarme de la sorpresa. Allí, apoyada en una carreta abandonada, había una figura oscura que me miraba fijamente, como retándome a correr o reaccionar. Sin embargo, exhalé en voz alta al descubrir que era el señor Lobo, quien, a pesar de toda la locura que nos rodeaba, aún conservaba esa sonrisa. Seguía pareciendo tan fuertemente armado e intocable como siempre. Se me acercó mientras yo buscaba nerviosamente la llave, intentando meterla en la cerradura. Apoyado en el marco de la puerta, se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Daniel, muchacho, ¿cómo ha estado?». Suspiré en voz alta, apretando las manos temblorosas. «Sigo vivo, señor. Sigo aquí». «Eso es lo único que importa, chico». Me puso una mano en el hombro con suavidad, aunque sus manos callosas parecían corteza. «¿Cómo está tu familia?». Sentí un escalofrío en los hombros al contarle sobre mi hermana desaparecida, y reprimí la emoción que había estado conteniendo para intentar mantener la calma y la serenidad. Su mano me agarró del hombro y me meció suavemente con un gesto paternal y tranquilizador, parecido al que hacía mi padre cuando me enojaba. «No puede ser todo color de rosa, papá, estando lejos. El chico no debería tener que hacerse hombre tan pronto». Tragué saliva, lamiéndome los labios resecos. «Supongo». Lobo me soltó el hombro y sacó su pipa. Para entonces, yo ya había dejado de intentar abrir la tienda, y simplemente me quedé allí, mirando la cerradura como si mi voluntad y mi angustia la obligaran a abrirse. Me ofreció la pipa, pero mi falta de respuesta lo hizo fruncir el ceño y vació la cazoleta de un golpe. «Oye, escucha. Sé que tienes preguntas, muchacho», asentí. «¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué están haciendo los soldados? ¿Qué está haciendo papá? ¿Dónde se han metido?». Bajó la cabeza, como cansado. «Escucha. Sé que no soy tu amigo, ni siquiera tu compañero. Sé que puede ser difícil confiar en mí, pero ¿puedes intentarlo?». La forma directa de esta pregunta me llamó la atención y lo miré a los ojos. Parecía muy serio, con la mirada firme como una piedra. «¿Qué quieres decir?». Miró a su alrededor, un gesto inútil, pues las calles estaban tan vacías como una iglesia el lunes. «Esta noche, ven a la puerta sur. ¿Tienes algo?». Sabía que me preguntaba si tenía un arma de fuego en casa. «Sí, solo una escopeta de caza de pájaros cargada con balas de pistola». «Muy bien, tráelo largo. ¿Hay alguien más en casa contigo?». Le conté que Abby se estaba quedando conmigo y se rascó la barbilla. Tras pensarlo un momento, sacó una de sus pistolas y me la ofreció. «Déjale esto y dile que esté lista para usarla». Tomé el arma mientras él continuaba. «Vaya, ahí está el problema. Debes venir de noche, justo después del atardecer». Estaba a punto de contarle lo que dijo papá, pero pareció haberme leído por completo mientras seguía hablando. «Ya sé, tu papá dijo que estas gachas estaban malas, pero veo que necesitas respuestas. Nos vemos allí esta noche. Puede que consigas algunas. Mejor sigue por las partes iluminadas mientras caminas, muchacho». Empezó a alejarse y me di la vuelta para correr a casa antes de que me mirara de nuevo y me llamara. «Oye, tienes la tripa rígida, muchacho. No te obligaré a venir si no crees que puedas con ella». Asentí débilmente. No estaba seguro de lo que vería, pero sabía que quería respuestas. Los soldados no me las darían. Los Braddock no me las darían. Solo este hombre extraño parecía dispuesto a arrojar algo de luz sobre los acontecimientos actuales. Caminé a casa a paso ligero. Entré con mi llave y encontré a Abby dormida en mi silla. Había dormido mal la noche anterior y debió de quedarse dormida sin mucho más que hacer en casa. Sin despertarla, la acomodé en mi cama y me senté a su lado. Vi cómo su hombro subía y bajaba con la respiración suave y constante del sueño. Envidié la serenidad de su rostro, pues mi sueño, lo poco que había podido lograr, había sido intranquilo. Tomé mi lugar en la silla y me dormí, esperando tener la misma fuerza para prepararme para lo que sucediera al anochecer. Cuando desperté, el sol ya se había puesto.
Revisé mi escopeta una vez más para asegurarme de que estuviera preparada y cargada. Me puse mi abrigo más grueso y abrí la puerta de golpe para salir a la noche. De repente, una fuerza sorprendentemente fuerte me agarró del brazo y me tiró hacia el umbral de la casa. Me giré para ver a Abby mirándome con una expresión de pánico indescriptible en su rostro. «Daniel, no puedes». Intenté soltarme, pero su desesperación no cedió. «Hay que hacerlo, Abby. Tengo que llegar al fondo de todo esto, o seremos todos los siguientes». Apartó las manos de mi codo y tomó la mía entre las suyas. Sentí la fuerza que el miedo le daba a su agarre. «Por favor, Daniel, solo el mal acecha aquí después del anochecer». Saqué la pistola que me había dado Lobo. «Esto te mantendrá a salvo hasta que regrese. Tómala». La mirada no se desvaneció de su rostro mientras negaba con la cabeza, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. «Daniel Kipling, ¿y si no regresas? Dime, ¿qué haré entonces? ¿Qué haré sin ti?» Anhelaba escuchar su advertencia, quedarme y protegerla, darle el valor para sobrevivir la noche. Así que, quitándome el sombrero, hice lo único que se me ocurrió, algo que había deseado hacer desde el día que la conocí a bordo del barco rumbo a Isla Sirena. La besé. Se quedó quieta cuando nuestros labios se encontraron. Su temblor pareció cesar. Mi mano ahuecó la suavidad de su mejilla y la suya se posó en mi pecho. La solté y la mirada en sus ojos cambió. «¿Confías en mí?», le pregunté en voz baja. Ella asintió sin decir palabra. «Te amo, Abigail Braddock, y Dios es mi testigo. Volveré a ti». «Es una promesa». Le puse la pistola en las manos y le cerré los dedos alrededor de la empuñadura. «Está cargada y lista para disparar», le dije. «Úsala solo si es necesario». Me abrazó una vez más. «Daniel Kipling, más te vale cumplir esa promesa», me susurró en el pecho. La solté y una vez más salí con valentía a la noche, cerrando la puerta y esperando a oír el clic del cerrojo. Seguí el consejo del Lobo y me mantuve en las calles más iluminadas. Estoy seguro de que la escopeta al hombro habría ahuyentado a cualquiera, excepto al más loco que vagaba por las calles desiertas. Curiosamente, ningún soldado iba a imponer el toque de queda, pues la gente parecía más que dispuesta a quedarse en casa. Mientras caminaba, vi, con el corazón encogido, las pocas casas que aún conservaban luz. Vi la luz de una antorcha al acercarme a la puerta sur. Lobo estaba a la vista, pero parecía mucho más poderoso a la luz intensa de una antorcha. No sonrió al verme, sino que me miró fijamente con sus ojos acerados. «¿Estás seguro, Daniel?». Lo dijo no tanto para advertirme, sino para asegurarse de que supiera en qué me metía. A decir verdad, seguía sin saberlo, pero tenía que saber algo. Asentí, y él me devolvió el gesto. Con las dos manos empujó la puerta, justo lo suficiente para pasar. Al finalizar el viaje, en un día muy caluroso y con poco viento, el barco había aminorado la marcha. Algunos chicos decidieron nadar en las profundidades para refrescarse. Yo me uní, pero antes de saltar, me detuve a pensar en lo que estaba a punto de hacer. Abajo se extendían las profundidades del océano. Oscuridad infinita, frío, oscuridad desconocida. De pie ante esa puerta abierta, fui, por un instante, ese chico del barco. Frente a mí estaba lo desconocido, donde cualquier cosa podía acechar. Sin embargo, lo superé gracias a la confianza que me infundió la presencia del Lobo, y me sumergí en la oscuridad, poniendo un pie delante del otro, paso a paso. Por muy rápido que caminara, Lobo parecía deslizarse delante de mí con pasos amplios. Miraba al frente, con la linterna en la mano, como si nada pasara. Pero mientras luchaba por seguirlo, con mis dedos temblorosos agarrando el arma con fuerza, todo se sentía mal, como si algo invisible se arrastrara suavemente sobre mi piel como una serpiente. Mientras caminaba, mi respiración entrecortada se convertía en nubes de niebla como el humo de un mosquete. Una ramita se rompió en la oscuridad. El ruido insignificante resonó en el vacío como un cañonazo, y me detuve en seco. La luz de la antorcha se desvaneció en la distancia. Lobo no había notado el sonido. Parecía estar acostumbrado a lo que se arrastraba en la noche. Yo, sin embargo, estaba completamente a oscuras.
Me sentía como sumergido en agua helada. Se me erizaron los pelos de punta al mirar a mi alrededor, en la negrura. Era consciente de varias cosas. La luz se había apagado por completo. La temperatura bajaba rápidamente y no se oía ni un solo sonido. Incluso mi corazón parecía haber dejado de latir, como si también estuviera atento a algo. Lo que escuché a continuación fue lo último que jamás podría haber deseado, y un sonido que me persigue hasta el día de hoy. Empezó suave, tan suave que al principio pensé que venía de muy lejos, como el canto distante de un pájaro. Pero a medida que se hacía más fuerte, se me encogió el estómago al reconocerlo claramente como un zumbido, una melodía dulce pero escalofriante que solo podía ser emitida por un ser humano. Estaba más cerca de lo que pensaba, rodeándome desde algún lugar a mi derecha. La extraña belleza de la canción me dejó paralizada, pero mi corazón latía con fuerza como si hubiera corrido varios kilómetros. Algo brilló en mi visión y giré lentamente la cabeza para mirar, por miedo a que incluso el roce de los huesos de mi cuello atrajera atención indeseada. Finalmente, mis ojos se posaron en lo que veía. Fue entonces cuando todo impulso de voluntad dio paso a la parálisis del miedo. Lo único que podía ver en la oscuridad eran dos orbes rojos que brillaban con intensidad como brasas en un horno de herrería. Eran tan brillantes que proyectaban un débil rayo de luz, y sentí un calor repentino que me envolvía como una ráfaga de la chimenea. Parecían flotar, fijos en mí. Juro que incluso la sangre en mis venas se heló y dejó de moverse. Todo mi cuerpo compartía este terror sobrenatural. Tras lo que parecieron horas, pero que pudieron haber sido solo unos instantes, los dos orbes se alejaron repentinamente a mi derecha y desaparecieron, envolviéndolo todo en la oscuridad de nuevo. No necesité más oportunidades para moverme, y volé por lo que esperaba que fuera el sendero. Las ramas me cortaron la cara, y las piedras me obstaculizaron los pies, y solo mantener las manos delante, evité caer inconsciente contra los árboles. Finalmente, lo que parecía una cuerda me detuvo tan repentinamente que caí al suelo y rodé varios pasos. Solo podía cerrar los ojos mientras rodaba más y más, hasta que finalmente me detuve en lo que parecía hierba. No me atreví a moverme durante varios minutos, hasta que abrí los ojos y vi que estaba en un claro iluminado por una antorcha. Me levanté y vi que ahora estaba en un claro perfectamente circular, con el suelo cubierto de hierba, pero había antorchas en postes como centinelas, iluminando todo el claro. Varias estacas afiladas estaban clavadas en el suelo, todas orientadas hacia el exterior del claro, como si protegieran del bosque entero. Me giré, y allí, en el centro, había una pequeña cabaña de troncos. Vi que me había desviado gravemente del sendero, tras haber luchado por abrirme paso entre los árboles más espesos. El sendero conducía desde la puerta de la cabaña hacia el bosque, y Lobo no tardó en aparecer, encendiendo su linterna en un poste vacío. Se detuvo, mirándome con cierta diversión. Corrió hacia mí y me quitó las hojas y espinas del abrigo maltratado. «Dios mío, Daniel, creí que te habías dado por vencido y te habías ido a casa, o algo así. ¿A dónde demonios te has metido? Lo siento, señor. Algo en los árboles me asustó, y usted llevaba la linterna, pero siguió sin mí. Corrí para salvar mi vida, pero casi me mato corriendo como un loco por el bosque». Frunció el ceño al mencionar lo que había visto, pero antes de que pudiera explicarlo, un horror familiar me invadió. Una sensación de hormigueo me invadió. Nos quedamos paralizados un instante y exhalamos humo de pólvora. Volvía a hacer frío. De repente, una de las antorchas cerca del límite del bosque se apagó con un siseo. No se apagó con un destello, ni se apagó por el viento, sino que siseó como acero al rojo vivo sumergido en agua. No me moví, pero Lobo se giró para observar el suceso. Otra antorcha se apagó, esta vez más cerca de nosotros. Y otra, y la oscuridad envolvía rápidamente el claro. En mi parálisis, sentí una mano fuerte que me tomaba del brazo y me jaló hacia la cabaña. «María, madre y José, muevan ese trasero, Daniel». Antes de que pudiera hablar, me dejaron caer junto a la puerta, pero solo por un instante,
pues Lobo la abrió y, agarrándome de nuevo, me arrojó por el umbral como si fuera una simple muñeca. Me detuve de golpe y miré hacia arriba. La cabaña parecía mucho más grande por dentro, pero era una sola habitación. Era, en efecto, la cabaña de un cazador. Pieles y huesos extraños cubrían las paredes, y varios mosquetes, una pica y un hacha de madera ocupaban la esquina junto a la puerta. Todo ello estaba iluminado por una llama ardiente. Lobo cerró de golpe la gruesa puerta y metió un gran cerrojo de hierro en la cerradura. Respirando agitadamente por primera vez desde que lo conocía, tomó su rifle y se alejó de la puerta. La miró fijamente como un perro guardián. Yo seguía tirado en el suelo, demasiado conmocionado para moverme. Con un silbido, un viento fuerte bajó por la chimenea y dispersó el fuego como una patada enorme, esparciendo cenizas por el suelo. Me hice un ovillo, con los ojos cerrados por reflejo, mientras pequeñas brasas caían sobre mí. Oí el rifle de Lobo caer al suelo con un ruido metálico, y su mano golpeó mi cuerpo. «Tierra, Daniel, te vas a quemar. ¿Te das la vuelta?» La cabaña se había sumido en la oscuridad, apenas iluminada por las brasas del fuego, y una vez que me salvé de incendiarme, me di cuenta de que todo estaba en silencio. Tan silencioso que podía distinguir sonidos provenientes del exterior. Esa canción escalofriante había vuelto, pero más fuerte que nunca, y ya no era la única voz, sino un coro entero que emanaba de todas direcciones, incluso desde arriba, inundando la habitación a través de las paredes como el agua en el casco de un barco roto. Los himnos me penetraron el corazón, helándome hasta los huesos y dejándome inmóvil como una piedra. Grité en silencio, suplicando con todo mi corazón que las canciones fantasmales cesaran. Por un instante, todo quedó en silencio. El silencio no duró mucho, pues una risa infantil familiar resonó, una que casi me hizo llorar, una que había rogado por volver a oír durante días. No puede ser ella, pensé. Se oía la voz de Ariel afuera, animándome, llamándome por mi nombre. Algo me agarró, y, antes de que supiera qué hacía, antes de que Lobo pudiera reaccionar, me lancé hacia la puerta, gritando por mi hermana. Descorrí el cerrojo y abrí la puerta. La puerta se entreabrió apenas antes de que una mano se colara, aferrándose de inmediato a mi garganta. Sentí unas uñas largas y afiladas clavándose en mi cuello, y aparecieron estrellas ante mis ojos. Me aferré al brazo. La piel estaba fría, húmeda y áspera como una piedra de afilar. Con todas mis fuerzas intenté cerrar la puerta, pero la fuerza de lo que fuera que me rodeaba la garganta era increíble. Se oyó un repugnante desgarro y un golpe sordo, y al instante me solté de la garganta. Un chillido agonizante asaltó mis oídos antes de que la puerta se cerrara de golpe, con el cerrojo echado de nuevo. Caí al suelo, respirando a sorbos, intentando comprender lo que acababa de pasar. Lobo ahora estaba apoyado contra la puerta, que se estremecía con el estruendo de docenas, quizás cientos, de manos golpeando brutalmente sus robustas vigas. Llevaba un hacha en la mano derecha, con la hoja cubierta de algo oscuro y espeso como el alquitrán. Lo que casi me hizo vomitar fue lo que había en el suelo junto a la puerta. Era una mano que se retorcía en el suelo como una araña atrapada. Parecía humana y tenía 5 dedos, pero estos eran largos y huesudos, con garras en las puntas, y grises como el cielo isleño al mediodía. El grotesco objeto finalmente dejó de moverse y comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Los golpes cesaron lentamente, y Lobo se giró para mirarme con una expresión extraña en el rostro. «Solo pueden entrar si tú los dejas entrar», murmuró. «¿Qué demonios fue eso?», le pregunté mientras me masajeaba la garganta. Ahora rodeada de lo que estaba segura eran moretones. «Dios mío, si lo supiera, Daniel. No salen de día y solo pueden entrar en una casa o una puerta si se les abre. No los he visto bien, ya que siempre atacan de noche, pero...» Su voz se fue apagando, pero terminé su pensamiento. «Suenan como nosotros, ¿verdad?». Él asintió con gravedad. «Sí. Algo está pasando por aquí con estas desapariciones. Los soldados siguen abandonando la colonia para adentrarse en el bosque, y no dejan que nadie pregunte al respecto». Me sentí confundido, todavía aturdido por casi quedar inconsciente por asfixia.
Creía que conocías este bosque. Oh, conozco el camino, pero no quiero decir que sepa todo lo que pasa por aquí. Los soldados me hacen encontrarles caminos entre los árboles, pero eso no me ha impedido curiosear un poco por mi cuenta. Esperó a que le pidiera más detalles, pero como no dije nada, volvió a mirar hacia la puerta. ¿Te has dado cuenta de lo silencioso que está este lugar? Ni un grillo, ni un pájaro. Lo único que he oído en mi vida son ellos. ¿Los has oído antes?, pregunté. Su mirada no se apartó de la puerta, y Lobo no dijo nada más. Me invadió la fatiga y me quedé dormida al instante. Los acontecimientos de la noche me habían quitado todas las fuerzas. Lobo me despertó unas horas después, mientras el resplandor del amanecer se cernía sobre la niebla, iluminando apenas la penumbra que siempre había cubierto la isla. Juntos, caminamos de regreso a través del bosque en silencio. No hacía falta decir nada. De alguna manera, el cazador logró ayudarme a burlar la vigilancia de los guardias en la muralla y me acompañó hasta mi puerta. Llamé a la puerta y le grité a Abby que me abriera, lo cual hizo en lo que parecieron ser instantes. Me abrazó con una fuerza que desconocía. Me volví para desearle a Lobo buenas noches, a pesar de que era de mañana, pero él ya había desaparecido en la penumbra. Abby me llevó rápidamente de vuelta a casa y me pidió que me acostara. «Por Dios, ¿dónde te metiste? Me dejaste muerta de miedo». Le sonreí soñolientamente. «Señora Braddock está radiante cuando está enojada». Me dio un golpecito en el hombro, no muy fuerte. Me aplicó un paño fresco y húmedo sobre las dolorosas marcas del cuello. «Por favor, no vuelvas a hacer eso», dijo en voz baja. El miedo y la ira se habían calmado y su voz era suave como el aburrimiento. «Ya es bastante terrible como para que me preocupe por ti». Mientras me quedaba dormida, me reí entre dientes. «No te preocupes, Abby. No creo que las cosas puedan empeorar». Al día siguiente, me demostraron que estaba equivocado. ¡Ay, qué equivocado estaba! Ese día, nuestro mundo se desmoronó y pasó de la locura al terror absoluto. Estaba caminando por la parte baja del pueblo. Por mucho que detestara estar sola, no era seguro para Abby estar fuera de casa mientras yo seguía con mis obligaciones como médico de facto del pueblo. Al terminar mi ronda, un alboroto me llamó la atención. Oí muchos gritos, uno de ellos más fuerte que todos. Corrí al lugar y vi al Lobo derribando a un joven soldado. El chico no podía ser mayor que yo. Parecía asustado y frágil junto a la indomable figura del cazador. Lobo escupió furioso, dirigiéndose a la multitud de curiosos que se reunía. ¿No es curioso cómo estas casacas rojas se han quedado ahí parados, sin hacer nada para protegerlos de la oscuridad? Los mejores del rey, o mejor dicho, los peores del diablo. Miró fijamente al soldado que yacía postrado en el adoquín, paralizado por el miedo. «Díselo». El niño dudó hasta que Lobo le propinó una brutal patada en las costillas. Su voz temblaba mientras gritaba a gritos. «Hicimos lo que nos ordenaron». No aceptaron un no por respuesta. Era sacrificar a algunos o a todos. «¿Quién?», gritó alguien entre la multitud. «Esta isla». Los exploradores españoles que informaron a la corona sobre su ubicación eligieron bien el nombre. Las sirenas, voces tan antiguas como el tiempo, susurros desde lo más profundo del infierno, nos hablaron. Nos imploraron comida, gente, anfitriones. Hay seres en esta isla que no se inclinan ante ningún dios. Intentamos todo para convencerlos de que nos dejaran en paz, pero querían cuerpos. Rompió a llorar hasta que Lobo lo pateó de nuevo. Nos resistimos, así que las voces llegaron en la noche y se llevaron a quienes querían a pesar de nuestras súplicas. Quienes se llevaron se convirtieron en cáscaras, silenciosas, sin aliento, con sus ojos como charcos de oscuridad. Nos vimos obligados a expulsar a esas pobres almas de los muros, con la esperanza de que las sirenas quedaran satisfechas. Cada día querían más, así que les dimos lo que pedían. No quería obedecer, pero quienes se negaran a cumplir las órdenes serían fusilados. O algo peor. El soldado se acurrucó hecho un ovillo en el suelo, con la respiración entrecortada. «Todos vamos a morir en esta isla sin Dios». Lobo y yo permanecimos en silencio, al igual que la multitud.
horrorizados por lo que acababa de revelarse. De repente, como si surgiera de la nada, un escuadrón de soldados irrumpió en la zona, dispersando a la multitud y apuntando con sus armas al lobo. Sin inmutarse, el cazador se interpuso entre mí y el círculo de acero brillante. Un oficial se adelantó, espada desenvainada. Se han metido donde no debían, ambos vendrán con nosotros. Todos los han visto como realmente son. No son soldados, son cobardes. Todos ustedes. Escupió Lobo a los pies del oficial. El hombre lo miró con frialdad y alzó su sable. Lobo no se inmutó, pero yo no pude evitar desesperarme mientras esperaba la orden de disparar. Se oyeron gritos desde la muralla, lo que atrajo la atención del oficial. Vi a un guardia saludando frenéticamente a los soldados en la calle, quienes nos ignoraron a Lobo y a mí y corrieron hacia la conmoción. Los soldados se apiñaban en las murallas, todos mirando con horror lo que pasaba al otro lado. Estaban tan paralizados que Lobo y yo, junto con varios curiosos, nos unimos a ellos en la muralla para contemplar el espectáculo más horrible que jamás había visto, ni veré jamás. En la linde de los árboles había un grupo de personas, inmóviles, mirándonos fijamente desde el muro. Incluso desde la distancia, podía ver sus ojos, negros como la noche. «Por Dios», murmuró Lobo, quien a pesar de su porte robusto estaba visiblemente conmocionado por lo que estaba sucediendo. Noté que más cosas emergían de la línea de árboles, formando filas, y el grupo se convirtió en una multitud de espectadores. Los espectadores jadeaban, gritaban y lloraban al reconocer los restos de sus seres queridos que aparecían tambaleándose. Me quedé sin aliento al reconocer dos siluetas familiares en el centro de sus filas. Roger y Ariel. Su piel era pálida como la de los demás, sus ojos oscuros, inmóviles como estatuas. No quedaba ni un ápice de su humanidad. Sentí frío de repente cuando se levantó una suave brisa que me secó las lágrimas en las mejillas. Sentí una firme presión en el hombro y, al girarme, vi a Lobo a mi lado, con las manos entrelazadas a ambos lados de la cabeza. «Tápate los oídos, Daniel, por el amor de Dios, tápalos», gruñó. Las bocas de las cáscaras se abrieron de golpe, extendiéndose más de lo que creía posible, y brotó esa misma canción escalofriante. Incluso amortiguada por mis dedos taponados, era abrumadora, fuerte y abrumadora como un licor con miel. Me flaquearon las piernas y caí de rodillas, gritando de dolor. Mi grito y el de los demás no se oyeron por encima de la cacofonía infernal. Uno de los soldados se puso de pie con dificultad y, apoyándose en las murallas, apuntó a las figuras. Apenas se oyó el disparo del mosquete y vi a una de las figuras caer al suelo. Todo quedó en silencio y mis oídos zumbaron en el repentino vacío. Me puse de pie, tambaleándome, y todos miramos horrorizados hacia afuera. «Dios mío, ¿qué ha hecho?», exclamé. Lobo simplemente negó con la cabeza. «El pobre tonto solo desperdició una bala. Mira». La figura alcanzada por la descarga del soldado se levantaba lentamente, aparentemente imperturbable ante el gran agujero que se abría en su pecho, del que emanaba una negrura a juego con sus ojos. Todo quedó en silencio una vez más, mientras esperábamos a ver qué sucedía. El cascarón que era Ariel fue el primero en caminar hacia nosotros, luego Roger y luego otro. Avanzaron hacia nosotros en oleada, un ejército de muertos al ataque. Lobo se giró hacia mí una vez más y, por primera vez desde que lo conocía, vi verdadero miedo en su rostro estoico. Me gritó una sola palabra: «¡Corre!». Un oficial farfulló una orden de pánico y los demás soldados apuntaron a la asamblea que se acercaba. Los mosquetes retumbaron y varias de las abominaciones cayeron al suelo, catapultadas hacia atrás por la fuerza de las balas, solo para recuperar el equilibrio con escalofriantes volteretas. Las criaturas, que ni siquiera fueron frenadas por la descarga, cayeron a cuatro patas como lobos y echaron a correr, cubriendo la distancia a una velocidad aterradora. Seguí el consejo de Lobo y escapamos del muro mientras los gritos de los soldados se oían a nuestras espaldas. Miré hacia atrás y vi que las criaturas habían escalado el muro como arañas,
desgarrando con sus garras a los casacas rojas y a los espectadores como guadañas. Las bayonetas y los disparos pasaron desapercibidos. Los gritos de clemencia y socorro fueron desatendidos mientras los monstruos atacaban cruelmente a todos los que se encontraban a la vista, descuartizándolos. Solo podía esperar que la masacre me permitiera escapar sin ser visto. Tras perder de vista al lobo, eché a correr hacia mi casa. Mientras corría, vi cómo la gente que intentaba escapar de sus casas era emboscada en las calles, y las criaturas se abrían paso sin esfuerzo hacia las casas de quienes no se atrevían a salir. La sangre corría por el adoquín como agua. La sorpresa me dejó paralizado y me concentré en encontrar a Abby. En la calle, junto a mi casa, una de las criaturas me cortó el paso. De varios agujeros en su cuerpo, manaba un líquido negro y maligno, y la sangre goteaba de su boca y garras. Apreté los dientes mientras esperaba que se abalanzara sobre mí y me hiciera pedazos. Se abalanzó sobre mí y cerré los ojos. Oí un trueno y abrí los ojos cuando el cascarón salió disparado hacia un lado, con la cabeza estallando en un revoltijo oscuro y asqueroso. De pie en la puerta de mi casa estaba Abby, con la pistola humeando en su mano temblorosa. Corrí hacia ella, la agarré del brazo y la aparté de un tirón mientras la criatura, ahora ciega pero enfurecida, se agitaba. Se escapó sin oponer resistencia, y rápidamente nos dirigimos hacia la casa de los Braddock, lejos de la carnicería que se había apoderado de la parte alta de la ciudad. Sin aliento, nos refugiamos tras la puerta. Miré hacia la parte baja de la ciudad y vi que algunas casas a lo lejos se habían incendiado y columnas de humo negro y espeso empezaban a elevarse. Seguía oyendo disparos y gritos, cada vez más cerca. Nos estábamos quedando sin escondites. «Abby, ¿hay alguna forma de que puedas salir de este maldito lugar?» «No», dudó, intentando pensar, y chasqueó los dedos. «Sí, papá tiene un pequeño bote asegurado en un rincón del muelle. Lo mantiene abastecido y listo para zarpar». Entonces, una mirada de desesperación cruzó su rostro. «Pero solo caben 3 personas. Nos preocuparemos por eso cuando lleguemos allí, pero ahora debemos correr». «No», protestó, intentando correr hacia su finca. «Tengo que encontrar a mi padre y a mi madre. No puedo dejarlos». Justo en ese momento, varias de las abominaciones aparecieron por encima del muro que nos cubría la cabeza y saltaron como gatos, estrellándose contra las ventanas de la casa Braddock. Se oyeron gritos desde dentro y Abby cayó de rodillas. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó con la voz quebrada por la desesperación. Una cabeza apareció en una de las ventanas y de ella salió de un salto una de las criaturas. Se agazapó a 4 patas, rodeándonos, claramente jugando con nosotros en algún juego enfermizo. Salté entre la criatura y Abby mientras se preparaba para atacar. Antes de que pudiera saltar, una figura de rojo salió corriendo y le clavó una bayoneta en el costado, derribándola y clavándola en el suelo. La figura puso todo su peso en el mosquete y gritó: «¡Corre, Danny!». Me quedé paralizado mientras mi heroico padre luchaba por contener a la abominación que siseaba furiosa, arañando y retorciéndose. El enfermizo cuerpo de mi padre se había transformado en un león feroz que defendía a su cachorro. Y ese vigor y fuerza familiares que creía perdidos brillaban en sus ojos. Se giró hacia mí una última vez. «Te amo, Danny. Estoy orgulloso de ti. Ahora corre». La criatura agarró el mosquete de mi padre y se lo arrancó de las manos, casi destripándose con la bayoneta en el proceso, y le asestó un revés brutal que lo derribó al suelo. A horcajadas sobre él, desgarró su carne indefensa, fileteándolo como un pez mientras yo veía cómo la vida se le escapaba de los ojos. Su mandíbula permaneció firme en desafío hasta el final. No gritó ni una sola vez. Volví a la realidad de golpe. La mano firme del lobo me tomó del brazo y me arrastró a otro lugar, junto con Abigail. Juntos, los 3 corrimos hasta el muelle, donde, efectivamente, había un pequeño bote atracado. Era un poco más grande que una chalupa, tenía un mástil y una vela plegables, y una caja sellada en la popa. Antes de que pudiera pensar en qué hacer, Lobo nos metió a Abby y a mí en la embarcación, y antes de que pudiera reaccionar,
Agarró una vara larga y nos sacó de allí. La última vez que vi a ese gran hombre fue estoicamente en ese muelle, con esa sonrisa de siempre. Sacó 2 hachas y aferró una en cada mano. Tras él, vi una oleada de cuerpos que descendían por el sendero del acantilado hacia nosotros, hacia Lobo, que ahora estaba solo. A medida que la distancia entre nosotros aumentaba, el miedo no se reflejó en su rostro. En todo caso, vi una especie de paz invadirlo. «¡Lobo!», le grité mientras nuestro bote se alejaba cada vez más del muelle, a unos 15 metros de distancia. «¿Qué haces, idiota? Podrías haberte salvado». Negó con la cabeza suavemente, sin perder la sonrisa. «No, Dani. Es mi maldición, no la tuya». Dicho esto, hizo girar las armas y se giró para enfrentarse a los monstruos que se acercaban. Lo vi levantar las hachas y rugir desafiante mientras la niebla se los tragaba a todos. Estaba tan atónito que casi no me di cuenta de que Abby se aferraba a mi brazo por detrás con todas sus fuerzas. El bote pareció alejarse solo de la cala, arrastrándose entre las escarpadas rocas de los dientes en la entrada. Miré hacia arriba, a sus cimas, una última vez, y finalmente, la sorpresa se disipó y las lágrimas brotaron de mis ojos. Cientos de rostros, apenas visibles en la niebla, nos observaban desde lo alto de los acantilados infranqueables. Rostros que había llegado a conocer, algunos más que otros, y algunos incluso a los que había llegado a querer. Padre estaba allí, Ariel, Roger, Edouard, soldados, mujeres, niños. Todos tenían una expresión inexpresiva, estaban pálidos como la niebla misma, y nos miraban con ojos negros, impasibles y sin alma. Oí un estruendo que se intensificaba bajo el bote, muy por debajo de nosotros, en aquellas profundidades sin luz del océano, proyectando ondas hacia afuera mientras algo comenzaba a emerger de las aguas. Se agitaban y formaban espuma mientras algo inconmensurablemente grande, liso y casi carnoso, se elevaba de las profundidades, cubierto de escamas como las de un pez, y luego otro objeto igual, con 10 en total. Entonces, vi que estaban unidos en lo que solo puede describirse como 2 enormes manos negras y escamosas. Se posaron sobre los dientes, tan grandes que debieron de envolver toda la isla, agarrándolos con tanta fuerza que las grietas se extendieron en los frágiles estratos desconocidos. Con eso, Isla Sirena empezó a hundirse. No se hundió, sino que fue arrastrada al fondo del mar por esas manos gigantescas como si fuera un pastel frío recién sacado del estante. Todo el océano parecía burbujear y espumear como si estuviera hirviendo. Finalmente, la cima más alta de los dientes, junto con todos sus espectadores espectrales, desapareció bajo la superficie con un chapoteo colosal, creando una ola que explotó hacia afuera. Instintivamente, cubrí a Abby con mi cuerpo en el fondo del bote, mientras la ola nos levantaba como un juguete. Sentí que nos deslizábamos a una velocidad cada vez mayor y nos zarandeábamos contra la borda. Pensé que no terminaría nunca hasta que mi cabeza chocó contra el robusto casco de madera y no supe nada más durante varias horas. Desperté con el sol en los ojos, una visión extraña después de todos esos meses en la isla nublada. De hecho, me sentí como en otro mundo. Abby acunó mi cabeza en su regazo, mirándome con una expresión extraña. No era sorpresa, ni alivio, ni desesperanza, ni miedo. Era la mirada de alguien que ha sido destrozado. Estoy seguro de que, al abrir los ojos, compartí su mirada. El sacrificio del lobo terminó siendo nuestra salvación. El barco estaba abastecido para una partida rápida. Era cierto, pero nuestras raciones podrían no haber durado tanto tiempo con 3 de nosotros a bordo. Perdí la cuenta de los días, pero en todo ese tiempo no creo que ninguno de los dos haya intercambiado una palabra. Apenas comíamos ni bebíamos. Dormíamos todas las noches con Abby en mis brazos, mientras esperábamos lo que el destino nos deparara. Semanas, quizás incluso meses después de nuestra huida de aquella maldita isla, fuimos rescatados por un barco británico que regresaba de América. Nos había visto por casualidad, pero acudió rápidamente a nuestro rescate. Vi a los marineros palidecer al ver nuestra mirada, y aunque nos interrogaron sin éxito, se dieron cuenta de que habíamos pasado por lo peor.
Nos llevaron a casa sin problemas. La tripulación pareció pensar que nuestra presencia era una señal de mala suerte. Apenas los pies de Abby tocaron el muelle, de vuelta finalmente en suelo británico, rompió a llorar, haciéndose un ovillo mientras los numerosos inquilinos del muelle la observaban confundidos. La verdad es que yo también lloré, pero no eran lágrimas de alegría las que corrían por nuestras mejillas. Supongo que, ahora que estábamos de vuelta en la realidad, todo se había vuelto demasiado evidente por lo que habíamos sufrido. Por suerte, Abigail y yo aún nos teníamos el uno al otro, y como ella logró hacerse con parte de la riqueza de su familia tras su destrucción, nos mudamos lo más al interior que pudimos, lejos de todo contacto humano. Mandó construir una cómoda cabaña en una zona remota de un páramo interior, lejos de los árboles y de la vista del océano, y allí nos quedamos el resto de nuestras vidas. Desde que regresamos a casa de aquella aventura infernal, Abigail y yo juramos no volver a hablar de lo sucedido, ni con nadie más, ni entre nosotras. Sin embargo, desde nuestro regreso, los sucesos de Isla Sirena comenzaron a difuminarse en nuestras mentes, a desvanecerse como si se disolvieran lentamente en la nada. Sinceramente, al copiar las entradas de mi viejo diario, que afortunadamente estaba en mi mochila ese día, casi me parecen increíbles. Sin embargo, al releerlas de vez en cuando a lo largo de nuestras vidas, algo se movió dentro de mí, como un trozo de metal alojado bajo mi piel, un vestigio del recuerdo de lo sucedido. Abby debió de recordarlo también, pues la sola visión de las desgastadas tapas de cuero del artículo la llenaba de pánico, hasta que lo guardaba en una caja debajo de la cama. Durante todos esos años, muchos de los cuales guardan recuerdos felices y tranquilos, cumplí mi promesa a Abby. Sin embargo, su reciente fallecimiento me impulsó a romper mi juramento de silencio. Oh, Abigail, mi hermosa Abby, te amé y tú me amaste, eso lo sé. Solo rezo para que esta pesadilla de nuestro pasado no te haya alcanzado al exhalar tu último aliento. Siento que la vida se desvanece en mi cuerpo al terminar este relato. Me regocijo al reunirme con mi maravillosa esposa. Quizás mi madre también esté allí, pero me pregunto si mi padre, mi hermana o Roger me recibirán en la puerta dado su desafortunado final. El océano, hasta el día de hoy, alberga más oscuridad de la que creo que jamás se podría catalogar en todos los años futuros del reinado de la humanidad sobre la Tierra. Es el único lugar que realmente no podremos domar. Me atrevo a decir que es el único lugar donde Dios hace la vista gorda. Por favor, tengan cuidado en alta mar. Mi historia es solo una de las innumerables que afirman que la humanidad, en efecto, no gobierna esta tierra. Hay seres que nos acechan desde debajo de las olas, seres que nunca comprenderemos, seres a los que no podemos suplicar, seres que nos ven como simples juguetes, incluso insectos. No sé exactamente qué les pasó a mis compañeros colonos en Isla Sirena, pero rezo para que quienes los llevaron tengan piedad de sus almas. Es el año de nuestro Señor, 1750, y me llamo Daniel Kipling. Mi padre fue Peter Kipling, mi hermana fue Ariel Kipling, y mi esposa fue Abigail Kipling, antes Braddock. Ahora sé que, en cierto modo, todos ellos siguen vivos, al igual que yo. Hagan con nuestra historia lo que quieran, pero tengan cuidado. El hombre no domina los mares, ni lo dominará jamás. De vez en cuando, algo surge de la oscuridad impía que se extiende por debajo para recordarnos esa verdad inexorable, inquebrantable y eterna.